¿Te has preguntado alguna vez por qué está esa voz ahí dentro? ¿Cómo decide qué decir y cuándo decirlo? ¿Cuánto de lo que dice termina siendo verdad? ¿Cuánto de lo que dice es siquiera importante? Y si ahora mismo estás oyendo y dices, no sé a qué te refieres, no hay ninguna voz dentro de mi cabeza. Esa es precisamente la voz de la que estamos hablando. Ese que habla, ¿no? Que habla dentro nuestro, esa voz que muchos no queremos por momentos parar, que pare de una vez ese loro que no para de hablar. Si eres listo, dedicarás un momento a dar un paso atrás para examinar esta voz con más perspectiva y llegar a conocerla mejor. El problema es que estás demasiado cerca de ella para ser objetivo. Tienes que dar un paso atrás bien largo para poder observar su charla. Fíjense, esto parece una tontera, ¿no? Si uno dirá, este hombre, ¿qué me está diciendo este autor? ¿Cómo hago eso de hacer un paso atrás para escuchar esa voz? Bueno, es que justamente ese mí mismo, de que estamos hablando aquí, ese que es capaz, en nosotros mismos, ¿no? Ese mí mismo, es capaz de ser objetivo y dar un paso atrás para escuchar esa voz. Es como una voz que habla y se contesta a sí misma. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero es maravilloso. Pero bueno, es lo que sucede todo el tiempo en nuestra aparente cabeza, ¿no? Decimos acá en la cabeza, en el coco, esta voz que no para, ¿no? Como un diálogo interno incesante, ¿sí? Y encima es contradictorio porque decimos una cosa y nos contestamos la otra, nos oponemos a nosotros mismos, ¿no? Aunque lo que diga esa voz sea amable y agradable, sigue perturbando todo lo que haces, ¿no? Es esos momentos que decimos, ay, no, quiero hacer alguna tarea, alguna actividad y no me puedo concentrar, ¿no? Vieron que no nos podemos concentrar porque está la voz taca, 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 taca ahí, ¿no? El diálogo ahí. Pero ¿por qué la voz hace esto, no? Y parece que nos domina y que no podemos pararla. Y el autor dice, ¿no? Si dedicas algún tiempo a observar esta voz mental, lo primero que notarás es que nunca se calla. Cuando se le deja hacer, simplemente habla sin parar. Si él es el que está hablando y el que está escuchando, es obvio que sabe lo que va a decir antes de decirlo. Entonces, ¿qué sentido tiene decirlo? Lo mismo es válido para la voz que habla dentro de tu cabeza. ¿Por qué habla? ¿No? Porque fíjense en lo que sucede, ¿no? La voz habla y se contesta. O sea, es un diálogo, por eso es un diálogo, porque parece que es una voz, pero en realidad que hable me contesto a mí mismo, ¿no? Si viéramos a otro que lo está haciendo en voz alta y va hablando por ahí, nos preguntaríamos, ¿no? Como dice este autor, pero ¿para qué se está preguntando eso si él mismo es el que se está contestando, ¿no? Como que parece tonto, si lo vemos desde afuera, ¿eh? Bien. Entonces, lo mismo es válido para la voz que habla en tu cabeza. ¿Por qué habla? Eres tú quien está hablando y eres tú quien está escuchando. Y cuando la voz discute consigo misma, ¿con quién está discutiendo? ¿Quién podrá ganar la discusión? La situación resulta muy confusa. Simplemente escucha. Porque es cierto, fíjense en que el diálogo, ¿no? Como es un diálogo y nos vamos hablando y nos decimos una cosa y nos contestamos a nosotros mismos, ¿no? No es como que nos damos la razón o no nos damos la razón. Nos culpamos o qué sé yo, lo que venga, ¿no? Lo que toque ese día. Pero la voz siempre es así, ¿no? Porque no nos damos cuenta, ¿no? De que no estamos en esa postura que dice este autor, Michael Singer, de dar ese paso atrás y observar esa voz. Ese que observa, que se da cuenta de que esa voz, ¿no? No, significa nada, lo que dice, no tiene sentido.
es lo que nos ayuda a callar la mente, ¿no? Y a lograr esa mente quieta, tan añorada por todos nosotros, ¿no? Por eso les digo, es una voz que me tira libreto, me da una idea y al mismo tiempo me tira la idea contraria. No, acordate cuando lo hiciste, ¿no? O si hubieses hecho eso, lo que te habría pasado. Es como un juez que tenemos dentro de la cabeza. Si observas con atención, verás que esa voz está simplemente tratando de hallar un lugar confortable para poder reposar. Cambiará de lado en tan solo un instante, si eso parece que sirve de algo. Y ni siquiera se calla cuando descubre que se ha equivocado, simplemente ajusta su punto de vista y sigue adelante. Si prestas atención, estas pautas mentales te resultarán obvias. De hecho, puede resultarte chocante darte cuenta, por primera vez, de que tu mente está hablando siempre. Gritándole a la voz, dice el autor, no la podemos callar. El mejor modo que tenemos de liberarnos de esa cháchara es dar un paso atrás y contemplar la voz objetivamente. Claro, cuando el autor dice dar un paso atrás, no significa literalmente que voy a estar así, no sé, parada, por ejemplo, parada, y me voy a hacer un paso para atrás, literalmente con el cuerpo. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo internamente, ¿no? De situarme en ese espacio, ¿no?, de la conciencia, que sería el que observa, ¿no?, ese que soy yo realmente, en paz, ¿sí? Y poder observar, o sea, escuchar esa voz objetivamente. Porque el asunto es que nosotros nos identificamos con esa voz en la cabeza y nos creemos todo lo que esa voz nos dice. Fíjense en que así comienza todo. Por eso, cuando nosotros hablamos de sanar, ¿no? Claro, al principio, ¿no?, si estamos muy mal, que es lo normal, pero hay un punto, algo donde nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos mal, porque primero me tengo que dar cuenta de que estoy mal. Claro, al principio buscamos ayuda externa, ¿no? Buscamos a algún maestro externo, algún sanador, vamos a llamar así entre comillas, externo, y es lo normal, porque parece que no podemos con nosotros mismos y necesitamos una ayuda externa. Llámesele cualquier tipo de terapeuta, un psicólogo, un terapeuta de X, lo que sea, que me ayude a poder darme cuenta de esto, porque solo no puedo hacer ese paso atrás. Va a llegar un momento que solos vamos a poder hacer ese movimiento interno, ¿sí? Es como un parar interno, es como podríamos decir como un decirme basta internamente, basta ya, basta, pero no un basta como enojada y como un grito, como decir, no, es un otra vez, ¿no? Y puedo hacer ese parar, y en ese parar ya me estoy yendo hacia atrás, ¿no? Estoy escuchando esa voz. Porque si no hacemos ese movimiento interno en la mente, la voz nos convence, nos enreda, ¿no? Es un momento que no podemos salir de ahí. Simplemente, dice él, contempla la voz como un mecanismo de vocalización que produce la apariencia de que hay alguien ahí dentro hablándote. No pienses en ello, solo date cuenta. No importa lo que diga la voz, es igual. No importa si dice cosas agradables o desagradables, cosas espirituales o cosas no espirituales. No importa, porque sigue siendo tan solo una voz hablando dentro de tu cabeza. De hecho, el único modo de tomar distancia de esta voz es dejar de diferenciar lo que dice. Deja de sentir que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice y otras no. Si la estás oyendo hablar, es evidente que no eres tú quien habla. Tú eres el que oye la voz,
Tú eres el que se da cuenta de que esa voz está hablando. Y eso también forma parte del ejercicio del darme cuenta de la voz y observarla. Porque cuando me doy cuenta de que esa voz está ahí, taca, taca, con el diálogo, si yo me pregunto, ¿quién está pensando esto? Me voy a dar cuenta que ese que se da cuenta de ese que está pensando no soy yo. Ese que se da cuenta es el que yo soy realmente. Y ese es el que tiene que hacer el paso atrás y observar. Y darse cuenta, como dice este autor, como recién lo acabo de decir, que soy yo el que está escuchando esa voz. ¿Mm? La oyes cuando habla, ¿no es así? Haz que diga hola ahora mismo. Si yo la escucho cuando habla la voz, ¿quién está escuchando esa voz? Entonces, yo ahora le digo a la voz que diga hola. Vamos a probarlo. Estoy así y en mi mente ahora yo le digo que diga hola. Y fíjense en que dice hola. Y lo dice. Bien. Repítelo unas cuantas veces. Hola, hola, hola. O sea, ¿quién dice hola? Yo. Yo digo hola. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo paro, me detengo, hago un paso atrás, observo la voz, puedo decirle que diga hola y lo dice? ¿Cómo puede ser que en otros momentos yo me diga a mí mismo que no puedo parar esa voz y que es imposible y que no se calla y que quiero que se calle, ¿no? Porque es así. Vean. Entonces, también dice el autor, puedes por dentro, internamente, decir hola. En vez de decir hola hablado, puedo decir hola internamente, ¿no? ¿Puedes oírte decir hola por dentro? Si yo me silencio por un momento y digo, bueno, no voy a decir hola, yo lo digo verbalmente, pero ustedes díganselo mentalmente, ¿no? Hola, van a ver que escuchan ese hola. Por supuesto que podemos hacerlo. Así pues, por una parte hay una voz que habla, y por otra parte está ese que se da cuenta de que esa voz está hablando. Y eso es fundamental, porque todos tenemos una mente dividida. Los que estudiamos el curso de milagros ya lo tenemos más claro esto, pero el que no estudia el curso de milagros no importa, porque también se da cuenta. Todos podemos darnos cuenta de esto, de que hay alguien que se da cuenta en mí de que se da cuenta. Soy yo que me doy cuenta de que me estoy dando cuenta de que hay una voz. Si no, ¿quién se da cuenta? ¿Mm? El problema es que, aunque es fácil darse cuenta de que la voz está diciendo hola, es más difícil ver que al margen de lo que esté diciendo la voz, no se trata más que de una voz que está hablando mientras tú estás escuchando. No hay absolutamente nada que esa voz pueda decir que sea más tú mismo que cualquier otra cosa que diga. Supón que estás mirando 3 objetos, un florero, una foto y un libro. Si entonces alguien te pregunta, ¿cuál de esos objetos eres tú? Sin duda vas a responder ninguno de ellos, ¿no? A cualquiera nos va a pasar. Si nos preguntan de 3 objetos, me preguntan cuál de esos 3 objetos soy yo voy a decir que no soy ninguno de esos 3 objetos. Yo soy el que ve los objetos. Y fíjense en que en ese momento lo tenemos bien claro en esa situación. Hay 3 objetos ahí, me preguntan, ¿cuál de esos 3 objetos eres tú? Y yo digo, no, yo no soy ninguno de esos 3 objetos. Yo soy el que ve los objetos. Y lo tengo súper claro. Ahí eso lo vemos todos muy claro, ¿no? No importa lo que pongan delante de mí, siempre voy a ser yo el que está mirando los objetos. Es la acción de un sujeto percibiendo diversos objetos. Esto es igualmente cierto respecto a escuchar la voz interna.
sea lo que esté diciendo la voz, tú eres ese que se da cuenta de la voz. Y esto parece también una tontera, pero es que es un ejercicio fundamental para tener paz, para sanar también, para sanar, para ser feliz. Porque si yo le hago caso a esa voz, la verdad que la voz se va a terminar, parece como que se apodera de mí, ¿no? Porque literalmente es así, a mí me ha pasado. Después que tenemos mucho entrenamiento mental, ya la voz nos puede convencer en diferentes momentos del día, pero la mayor parte del día ya no le vamos a prestar atención, ¿no? Mientras pienses que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice, pero otras de las cosas que dice no las dices tú, has perdido la objetividad. Puede que quieras creer que tú eres la parte que dice las cosas agradables, pero a pesar de todo sigue siendo la voz quien las dice. Puede que te guste lo que dice, pero no eres tú quien lo dice. No hay nada más importante para el verdadero crecimiento personal que darse cuenta de que tú no eres la voz que mora en tu mente. Tú eres quien la escucha. Esto parece muy fácil, ¿no? O sea, está explicado aquí y es muy fácil. Pero que esto es el trabajo del perdón, de que habla el curso de milagros. Esto es el Ho'oponopono, la técnica de Ho'oponopono, de la que habla el Ho'oponopono, ¿no? Esto es la base de cualquier camino espiritual. Yo, ni ustedes, ni cualquiera, es espiritual porque arme un personaje externo espiritual y ahora me comporte buenecito y vaya por la vida predicando la palabra y regalando flores a los niños, a los enfermos y alimentando a los perritos de la calle y haciendo obras buenas, ¿no? Esa es la idea de espiritualidad que nos enseñó el mundo y nosotros no creímos, ¿no? Para poder crecer realmente, ¿no? Internamente, espiritualmente, yo me tengo que dar cuenta de que me doy cuenta. Mientras yo no me dé cuenta de que soy ese que se da cuenta de esa voz en mi cabeza, me va a costar trabajo cualquier práctica espiritual que quiera emprender, ¿no? Si no entiendes esto, tratarás de averiguar cuáles de las muchas cosas que dice la mente eres realmente tú quien las dice. Porque también la voz, lo que nos pasa, ¿no? Es que como hay una división interna que tenemos todos, hay cosas que nos dice la voz a la cual, con la cual estamos de acuerdo y asentimos y nos las creemos, y otras que nos dice que no, decimos no, ese no soy yo quien las dice. Creamos más división internamente. No, es que todo lo que dice esa voz no soy yo. Yo soy el que se da cuenta de esa voz en mi cabeza. La gente asume innumerables cambios en su vida en el intento de encontrarse a sí misma. Quieren descubrir cuáles de esas voces, cuál de esos aspectos de su personalidad es su verdadero ser. La respuesta es muy sencilla: ninguno de ellos. Si observas objetivamente la voz, llegarás a ver que buena parte de lo que dice no tiene sentido. Por eso cuando nos abocamos a estar atentos, eso es trabajar la atención, ¿no? La atención, que después cuando veamos el trabajo que tengo ahí preparado sobre la meditación trascendental, lo vamos a ver, es justamente lo que él dice acá, ¿no? Es un llegar a darme cuenta que no tiene sentido. Por eso los que estudian el curso de milagros, fíjense en que en una de las lecciones del curso de milagros hay una lección, un ejercicio o lección que me dice estos pensamientos que pienso. O me dice, mis pensamientos no significan nada. Le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. Los ejercicios del curso de milagros no son para que ahora seamos maestros de dioses y buenas personas por ahí, prediquemos la palabra, andemos con la paloma.
y el libro bajo el brazo, sino justamente para que reconozcamos esto. Porque al hacer esos ejercicios lo que estamos logrando es darnos cuenta de que eso que da vueltas ahí como un hámster enloquecido y que nos cuenta cuentos continuos, no soy yo. Por eso la meditación no es para ver pájaros de colores y arcoíris y pasar a la conciencia alterada y todo eso que hay gente que se pinta todo ese cuento, no. Es justamente para situarme en ese espacio donde yo me doy cuenta que todos esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos, todo eso pasa y yo soy el que los mira, el que los observa. Fíjense que el perdón, por ejemplo, del curso de milagros es mirar al ego sin juzgar. El Ho'oponopono, por ejemplo, me dice que a cada sentir o reacción que me viene, porque cada sentimiento tuvo lugar en un pensamiento, ¿no? Todos los pensamientos dan origen a un sentimiento. Entonces, si yo digo gracias o lo siento, ¿no? O te amo, bueno, cualquiera de las frases de Ho'oponopono, estoy parando esa mente, esa voz, y al mismo tiempo estoy observando, ¿sí? Que soy yo, el que puedo hacer ese movimiento, darme cuenta de que me estoy atacando y decir basta, ¿no? Es como un basta, lo siento, gracias, te amo. El lo siento, gracias, te amo no es para adelgazar 20 kilos, como dicen por ahí, o conseguir la pareja ideal, porque es que en la espiritualidad se está trastocando todo. Es justamente para volver a mí mismo, a mi centro, a mi yo, a quien yo soy realmente, a mi esencia. Entonces, desde ahí, estando en ese centro tranquilo, es que toda mi película, o mi vida, o mi experiencia va a cambiar automáticamente. No sé cómo. Eso no tengo nada que ver con eso. Lo tengo que dejar. No estar que yo quiero que la película se acomode a mi manera, como a mí me gusta. Entonces me enojo ahora conmigo mismo porque yo estoy practica que te practica y resulta que mi vida sigue siendo un desastre. Claro, sigue siendo un desastre porque todavía yo no descubrí quién soy yo y que yo soy el que está mirando siempre ahí fuera. Y nunca estoy dentro. Estar dentro es escuchar esa voz, ¿sí? Eso es estar dentro. Y no darle importancia. Estar más en el corazón y salir de la cabeza. Tu crecimiento interno depende por completo de que te des cuenta de que el único modo de hallar paz y contento es dejar de pensar en ti mismo. Fíjense en que nosotros nos pasamos la mayor parte del día pensando en nosotros mismos, o sea, en este yo, en esta personalidad, ¿no? ¿Estás preparado para crecer cuando finalmente te das cuenta de que el yo, que siempre está pensando en tu interior, no va a sentirse nunca satisfecho? Siempre tiene un problema con algo. Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que no había nada que te molestara? Honestamente, ¿no? Que no había nada que nos molestara. Antes de que tuvieras el problema que ahora tienes, tenías otro diferente. Y si eres sabio, te darás cuenta de que cuando el problema actual desaparezca, llegará uno nuevo. El fondo de la cuestión es que nunca estarás libre de problemas hasta que te liberes de esa parte interna tuya que tiene tantos problemas. Cuando un problema te esté molestando, no te preguntes, ¿qué debería hacer al respecto? ¿No? Esta es la pregunta clásica que nos hacemos. Todos nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que me pasa? Pregúntate, en vez de preguntarme, ¿qué hago? ¿Qué parte de mí se siente molesta con esto? Si te preguntas, ¿qué debería hacer al respecto?
ya has empezado a creer que realmente hay un problema ahí fuera que debe ser abordado. Si quieres alcanzar la paz en medio de tus problemas, debes entender por qué percibes una situación particular como un problema. Si sientes celos, en lugar de mirar cómo puedes protegerte, pregúntate, ¿qué parte de mí está celosa? Eso hará que mires adentro y veas que hay una parte de ti que está teniendo un problema con los celos. Cuando veas claramente la parte perturbada, pregúntate, ¿quién es el que ve esto? ¿Quién percibe esta perturbación interna? ¿Quién experimenta? ¿Quién? Preguntarte esto es la solución a todos tus problemas. El hecho mismo de que puedas ver la perturbación significa que tú no eres la perturbación. El proceso de ver algo requiere una relación sujeto-objeto. ¿Sí? Para que yo pueda ver algo tiene que haber dos. Un sujeto que observa, ¿no? o el testigo, y un objeto. Al sujeto se le llama el testigo, porque es el que ve lo que está ocurriendo. El objeto es lo que estás viendo, que en este caso es la perturbación interna. Este acto de mantener una conciencia objetiva de la perturbación interna es siempre mejor que extraviarse en el problema externo. En esto reside la diferencia esencial que hay entre una persona de mentalidad espiritual y una persona mundana. Ser mundano no significa que tengas dinero o una buena posición social. Ser mundano significa que piensas que la solución a tu problema interno está en el mundo externo. O sea, como pensamos todos, ¿no? O sea que todos somos mundanos, nos creemos que somos espirituales, pero somos mundanos. Piensas que si cambias las cosas fuera, estarás bien. Pero nadie ha llegado nunca a sentirse bien cambiando las cosas fuera, pues fuera siempre surge un nuevo problema. La única solución real es asentarse en la conciencia del testigo y cambiar completamente tu marco de referencia. Para lograr la auténtica libertad interior, debes ser capaz de observar objetivamente tus problemas en lugar de perderte en ellos, ¿no? Esta es la clásica frase que yo siempre digo, que aprendí una vez, que uso los ojos para ver el asunto y no dejo que el asunto me devore. Es lo que hacemos siempre, ¿no? No hay solución que valga mientras estás perdido en la energía de un problema. Todo el mundo sabe que no hay modo de afrontar adecuadamente una situación si ésta te provoca ansiedad, temor o enfado. El primer problema que debes afrontar es tu propia reacción. Y fíjense que esto es muy parecido a lo que plantea el Ho'oponopono, ¿no? Que dice que el problema no es el problema, sino como yo reacciono ante el problema o veo el problema. No podrás resolver nada afuera hasta que te hagas cargo del modo en que la situación te afecta por dentro. Generalmente los problemas no son lo que parecen ser. Cuando poseas suficiente claridad, te darás cuenta de que el verdadero problema es que hay algo dentro de ti que es susceptible de tener un problema con casi cualquier cosa. El primer paso es afrontar esa parte de ti. Esto implica un cambio en la conciencia, de tal manera que en vez de enfocarte en la búsqueda de la solución externa, te centras en la búsqueda de la solución interna. Tienes que romper con el hábito de pensar que la solución a tus problemas reside en arreglar las cosas fuera. Claro, esto no es muy convincente para muchos, porque la mayor parte de las espiritualidades
y las que tienen fama y todos estos que están en YouTube, ¿no? Que la gente sigue y que le gusta, es porque nos dan soluciones externas, ¿no? Me dicen, hace así, 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 y va a ver que se soluciona así, así, así. Y eso es lo que queremos todos. A ver si con esto se me arregla, decimos, ¿no? A ver si haciendo esto ahora se me arregla. Entonces, la única solución permanente a todos tus problemas es entrar en tu interior y soltar esa parte de ti que parece tener tantos problemas con la realidad. En cuanto hagas esto, tendrás suficiente claridad para afrontar todo lo demás. Ciertamente, hay un modo de soltar esa parte de ti que ve problemas por todas partes. Puede que creas que es una tarea imposible, pero no lo es. Es realmente posible abstraerte de tu melodrama. Para ello basta simplemente con que te observes a ti mismo, que me vea, que observe a mi personaje, sintiéndome celoso, temeroso o enfadado. No necesitas pensar en ello, ni analizarlo. Basta simplemente con que te des cuenta de cómo te sientes. Céntrate en quién es el que ve todo eso. ¿Quién nota los cambios que se producen internamente? Cuando le dices a un amigo, por ejemplo, cada vez que hablo con Tomás, me siento muy molesto. ¿Cómo sabes que te sientes molesto? Sabes que te sientes molesto porque estás ahí dentro y por tanto sabes lo que está ocurriendo en tu interior. Hay una distancia entre ti y la ira, el temor o los celos. Tú eres el que estás allí dentro notando esos estados. Cuando te asientas en la conciencia del testigo, eres capaz de librarte de inmediato de esas perturbaciones personales. Comienza simplemente observando, sin más. Solo date cuenta de que percibes lo que está ocurriendo allí. Es muy fácil. Lo que notarás es que estás observando la personalidad de alguien que, como todo ser humano, tiene potencias y debilidades. Es como si estuvieras observando a alguien que estuviera allí contigo. De hecho, es como si estuvieras con un compañero de habitación. Fíjense, por eso habla tanto de la observación, ¿no? Ese que soy yo realmente tiene que observar a mi personaje. Esa es la clave de toda sanación, ¿eh? Lo van a encontrar en miles de filosofías. Si quieres conocer a tu compañero de habitación, simplemente prueba a instalarte dentro de ti durante un rato en completo silencio y soledad. Tienes todo el derecho de hacerlo. De hecho, tu espacio interno es tu dominio. Sin embargo, cuando buscas estar en silencio dentro de ti, en vez de hallar silencio, descubrirás que lo que hay en tu interior es una charla incesante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo cosas más importantes que hacer. Esto es una pérdida de tiempo. Aquí no hay nadie más que yo. ¿Qué sentido tiene esto, no? Todas estas preguntas son las que nos van a venir. Estupendo, estupendo. Has dado justo en el clavo. Ahí está tu compañero de habitación. Es posible que tengas la clara intención de estar en silencio por dentro, pero tu compañero de habitación no está dispuesto a cooperar. Y no solo habla cuando tratas de estar en silencio, sino que tiene algo que decir acerca de todo lo que ves. No me gusta, esto es bueno, esto es malo. Habla y habla sin parar. Normalmente no te das cuenta de ello debido a que no estás distanciado de él. Estás tan cerca que no te das cuenta de que estás hipnotizado por tu charla. En esencia podría decirse que no estás solo allí dentro. Existen dos aspectos diferenciados de tu ser interno. El primero eres tú, la conciencia, el testigo, el centro de tus intenciones deliberadas, y el otro es el personaje que observas.
El problema es que la parte observada no calla nunca. Si pudieras librarte de ella, aunque solo fuera por un momento, la paz y serenidad resultantes serían las mejores vacaciones que hayas disfrutado en tu vida. Entonces, ¿de qué me sirve a mí contarme el cuento de que soy espiritual si yo todavía no pude nunca observarme? Si me la paso todo el día observando lo que hacen los demás, si me la paso proyectando mi ira o todo lo que siento en los demás, ¿no? No estamos haciendo ningún trabajo. Puede que algunos se lo cuenten que están haciendo el trabajo, pero bueno, realmente no lo están haciendo. Una cosa es la realidad con la R mayúscula y otra es la realidad con la R minúscula. La realidad con la R minúscula es lo que nosotros percibimos aquí, que yo también le llamo la película de mi vida. Todas estas formas que veo acá, estas relaciones, interacciones que tenemos con otros, los problemas, las situaciones, todo eso. Eso yo le llamo realidad, es con R minúscula. Pero la verdadera realidad tiene R mayúscula, y esa es la que verdaderamente somos. Somos la conciencia. Lo que pasa que debido a, podríamos decir, a un mecanismo que se llama negación y proyección, hemos negado, hemos aprisionado, ¿sí?, esa conciencia con mayúscula, la que somos todos, la he aprisionado y la he mandado al inconsciente, ¿no? Entonces eso se llama inconsciente. Y eso de lo que me doy cuenta yo le llamo consciente. Entonces la conciencia aprisionada por el inconsciente, lo que me deja ahora captar es esto que yo llamo de lo que soy consciente, esto que percibo y a lo que le llamo realidad. Todo lo otro que está enterrado yo no lo veo. Entonces como no lo veo, para mí no existe, es invisible. Pero resulta que toda mi experiencia se ejecuta desde ese inconsciente. O sea, todos esos deseos, esas cosas que yo digo que quiero a nivel consciente, no se me cumplen o no se me realizan ahí en la forma, porque mi vida se está proyectando desde un inconsciente. Y hasta que todo esto que está inconsciente yo no lo vea y lo libere y lo sane, no puedo estar en unidad. Y si no estoy en unidad, no puedo ser un creador, ¿sí?, sino que voy a ser como un ilusionista o un fabricador de imágenes, solamente. Cositas que aparecen y desaparecen, cositas efímeras, pero no voy a poder ser un verdadero creador, o sea, no voy a estar en el nivel creativo, del cual todos gozamos, pero al cual no podemos acceder porque estamos aprisionados. Llamémosle por memorias, bueno, por todo eso que hemos negado. Nosotros lo vivimos desde un inconsciente personal, y yo creo que me pasa a mí, porque estoy identificada con esta, pero es lo que nos pasa a todos. Por eso el que despierta es el que puede ver todo ese contenido que ha negado, sin miedo, ¿no? O sea, darse cuenta de lo que es realmente. Entonces, entre la realidad con mayúscula y la percepción vivencial, hay muchos filtros, podríamos decir. Durante nuestra vida, decimos que esta realidad, ¿no?, es lo que existe para mí. Todos somos conscientes de esto que percibimos y que vemos. Y así es como nos damos cuenta que nuestra percepción es limitada. Podríamos decir fija, selectiva. Vemos el mundo y todos los acontecimientos como separados, como algo, como dijo, ¿no?, este famoso Platón, como si estuviéramos viendo sombras, ¿no?, cuando estuvimos en la oscuridad. Las situaciones las vemos como separadas porque nosotros creemos en el tiempo, en el espacio, y nos percibimos a nosotros mismos como caminando por una línea
que va desde un pasado, un presente y un futuro. Entonces, podemos decir que todos estamos confundidos y no podemos ver realmente lo que se llama realidad con mayúscula porque estamos hipnotizados por esta realidad con minúscula. Estamos identificados, podríamos llamarle, ¿no? Tenemos muchos condicionamientos, muchas memorias cargadas de emociones. Y cuando algo que aparentemente de allí fuera, parece que viniera de fuera, me toca, me activa una de esas memorias, yo reacciono, salto y me enojo, me enfado o lloro o me entristezco, bueno, llámensele la emoción como quieran llamarme, ¿no? Como no lo podemos tolerar dentro, ese dolor que nos causa eso como que nos metieran el dedo en la llaga, podremos decir, proyecto hacia el exterior todos mis conflictos, mis traumas y mis distorsiones. Siempre veo a través del mismo filtro y no me doy cuenta de que estoy viendo a través de un filtro. Por eso la vida se nos presenta como repetitiva, aburrida, gris, dolorosa y oscura. Pero no solamente el exterior se matiza dependiendo de la coloración de la pantalla, sino la sensación de identidad personal también. Nuestro interior, lo que queremos ser, está separado de lo que realmente somos por la misma pantalla e idénticos filtros a través de los cuales vemos el exterior. Fíjense, esto que yo creo ser está separado por este filtro de lo que realmente soy y yo veo el exterior desde lo que yo creo ser, no desde lo que soy. Por eso cuando nosotros queremos trabajar, ¿no? con estas herramientas o ejercicios, ¿no? Como por ejemplo el yo soy, y todo esto nos cuesta tanto, porque claro, toda esta carga emocional que tenemos dentro tiene que ser liberada, porque hasta que no sea liberada, por muchas prácticas que hagamos van a ver que nos va a costar siempre. Una de las cosas que estamos viendo ahora es primero detectar la voz en la cabeza y detectar al compañero de habitación, como decíamos hace un rato, ese que siempre me está pinchando, poniendo tachuelas en la goma del auto, para que me pinche la rueda, ¿no? Al que le llamamos autosabotaje, ¿no? Entonces cada uno percibe la realidad a través de esos filtros. Y a veces uno cree, ¿no?, que las memorias, estas famosas de las que hablan tantas filosofías, terapias o etc., lo que se llama, como quieran llamarle, están localizadas en no sé dónde, porque no sabemos ni dónde están, ¿no? Pero ¿qué pasa? Debido a la identificación que todos tenemos con este cuerpo, todas esas memorias están como incrustadas en esto también, en el cuerpo, en todo esto. Por eso nosotros sentimos todo en el cuerpo. En realidad, el que siente es el que yo soy, el que siente. Pero como estamos con este filtro, parece que todo se siente acá, en el cuerpo, ¿no? Estos filtros de percepción me hacen sentir que es mi mente. Digo, ay, no puedo pensar, no puedo tener claridad, me duele la espalda, ¿no? Está todo localizado en diferentes partes, ¿no? Son memorias traumáticas, dice Jacobo Grinberg, ¿no? Todo lo que no he elaborado, todo lo que no he visto, se inscriben en diferentes zonas de la superficie de nuestro cuerpo, en nuestros órganos internos, nuestra musculatura y todos los sistemas que forman parte de la estructura corporal. Nuestro principal filtro es el propio cuerpo, puesto que nos identificamos con él, ya sea a través de
esta experiencia, ¿no? Dice él, que me hace creer que yo soy este. Claro, como yo estoy identificado con este, es como que fuera como un combo yo, ¿no? De memorias. Cargamos con todo y todo se siente en el cuerpo. Por eso hasta las emociones las sentimos en el cuerpo, todos sentimos en el cuerpo. Por eso este autor, ¿no? Que hizo, bueno, muchas investigaciones y muchas cosas muy interesantes. Yo ahí en el canal estoy subiendo algunos libros de él. Ahora estoy subiendo el del yo como idea, que está muy bueno porque, bueno, nos da unas pautas, ¿no? El lenguaje que él utiliza a veces es un poquito complicado de comprender, pero si escuchamos lentamente o lo leemos lentamente, van a ver que no es tan complicado. Entonces él hizo, bueno, muchos viajes y muchas investigaciones y todo esto, y descubrió lo que sucede en los procesos meditativos, ¿no? Y a lo que realmente nos lleva, lo que es realmente la verdadera meditación. Yo me acuerdo siempre de un hombre que conocí, ¿no? Que me enseñó un montón de cosas, que siempre él decía que meditar es no meditar, ¿no? Yo la verdad que no entendía por qué decía que meditar es no meditar. Claro, después con el tiempo uno le van cayendo las fichas y va comprendiendo, ¿no? Él dice que con estos procesos meditativos, ¿no? Darnos cuenta de lo que realmente nos está pasando. Por eso él propone meditaciones, ¿no? Que me hagan contactar con este sentir, con sentirme y observarme. Meditar, como siempre les digo, no es que me siento en la silla, ¿no? Cierro los ojos y ya está. Y veo colorines y hago viajes astrales y no sé qué, y siderales. No, meditar es justamente estar consciente de mí mismo, estar centrado, ¿no? Nosotros no nos sentimos, estamos como separados, ¿no? De este sentir, es como que fuéramos como robots, como máquinas que mueven, cuerpos que se mueven así, ¿no? Y están desconectados de la fuente. Por eso esto de la separación de Dios es como una cosa como eso. No estoy siendo yo mismo, no, estoy siendo una historia de mí, una imagen de mí, una creencia. A los otros también los veo así, como lo que yo creo que son. Nadie ve a nadie acá, estamos todos ciegos, ¿no? Por eso en el curso de milagro dice esto, que estamos ciegos. Pero nosotros tenemos que sentirlo esto profundamente y comprender lo que se nos quiere decir, porque si no es como que nos quedamos en las palabras y no nos llegan. Lo importante es que nos lleguen. Bueno, entonces dice él, ¿no? Que es muy importante poder contactar con esto, ¿no? Con este sentir de lo que realmente soy. Por eso él da un ejercicio, ¿no? Que se llama la relajación del yo soy. Para practicar la relajación del yo soy, lo único que tengo que hacer, bueno, obviamente tomar una postura cómoda, ¿no? Puedo estar si para mí es cómodo estar sentado, me siento. Si para mí es cómodo estar acostado, me acuesto. Es más, inclusive lo pueden hacer de pie. Dice que hay que tomar conciencia, ¿no? De que hay un punto, dice él, por debajo del ombligo. Todos sabemos dónde tenemos el ombligo. Bueno, yo me lo voy a tocar acá. Por debajo del ombligo, ¿no? Tengo que imaginar, ¿no? Que respiro. Por eso es muy importante poder hasta hablar con esta zona. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar desde acá, así, como gallina descogotada. Si nosotros aprendiéramos a hablar desde acá, van a ver que es diferente, ¿no? Si yo tomo aire, ¿no? Desde aquí, centrándome mentalmente en este punto, como si debajo del ombligo hubiera un punto, y me digo a mí mismo, y en silencio, ¿no? Bueno, si quieren lo pueden verbalizar, pero yo lo voy a verbalizar porque si no ustedes no lo van a escuchar. Digo yo,
sea, vuelvo a repetir, tomo aire, tomando acá, y me fijo la atención en el punto que está debajo del ombligo y digo yo. Y exhalo diciendo soy. Y cuando digo soy, me imagino como que esa energía sale por acá, ¿no? Por acá. Puedo también imaginar que sale por aquí, ¿no? Por la coronilla. O por aquí, que es donde se dice que está el tercer ojo, ¿no? Entonces el ejercicio es sencillo, es tomo aire, yo soy. Cuando estemos nerviosos o ansiosos o angustiados o tristes o lo que sea, podemos hacer esta práctica. Estoy sentado, yo soy. Y imaginar, ¿no? Imaginar que entra la energía por aquí bajo del ombligo y que sale por aquí. A pesar de que parece que yo lo dijera acá, en esta parte de la boca, que mis cuerdas vocales estuvieran emitiendo el sonido. Pero lo puedo hacer mentalmente, ¿eh? No necesito ni siquiera decir en voz alta yo soy. Es un ejercicio, dice él, de relajación, que nos ayuda a relajarnos. El que observa todas esas situaciones y que siente ira, rechazo, tristeza, no sé qué, lo que sea, que parece que lo siente mi cuerpo, porque es evidentemente lo voy a sentir en mi cuerpo, estoy identificada. Ese es el que debe realizar el proceso de limpieza y sanación, no pretendiendo que los demás se arreglen o se curen, siempre pretendiendo yo sanar mi percepción. Por eso fíjense en que hasta el curso de milagros dice lo mismo, que el milagro es un cambio de percepción. No es un cambio de formas, es un cambio de percepción. ¿Y quién percibe? Yo. Entonces, a medida que yo digo lo siento, te amo, me estoy sanando a mí, y al sanarme a mí, me estoy mejorando a mí, y al mejorarme yo, todo ahí fuera se mejora. Ese es el proceso. Todos sabemos que el proceso básico de Ho'oponopono es repetir las 4 frases que son lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Muchas personas dicen que se quejan en que cuando comienzan a practicar el Ho'oponopono empiezan a suceder más eventos negativos que positivos ahí fuera. Y él dice que esto es normal que suceda, porque obviamente se está moviendo toda la energía, ¿no? Se están aflorando todas las memorias. Y es normal. Pensemos en un vaso de agua que haya estado reposando durante un rato y si lo agitamos, toda la basurita que hay en el agua va a comenzar a flotar y va a comenzar a subir a la superficie. Por eso tenemos que seguir practicando y practicando para eliminar toda la suciedad. La programación de nuestra mente, la programación, o sea, como le llamamos en el curso de milagros, que yo les digo el virus que hay en la mente, está en un lugar muy profundo y muy turbio. No es que está acá nomás, entonces yo hice una práctica, bueno, hoy perdoné, practiqué y pum, ya se fue. Así queremos nosotros, no. Es muy profundo, muy profundo. Entonces vamos a experimentar mucha oscuridad primero antes de llegar a la luz. Hay que eliminar toda esa oscuridad para llegar a la luz. Por eso el curso de milagros dice, tienes que deshacer todos los obstáculos que tú mismo pusiste al amor. En realidad todo es lo mismo. Para mí todo es lo mismo con diferentes palabras. Decírnoslo de muchas maneras porque es que no nos entra. No es que no nos entra acá, intelectualmente. No nos entra. Intelectualmente decimos, sí, qué bien. Pero es que después se nos olvida. No eran las memorias, ¿no?
estas que traemos y que tenemos inconscientes, también les llama datos. Es una palabra justamente usada en la programación. Fíjense en que en las computadoras está llena de datos. La computadora, los programas tienen datos, ¿no? Todos esos datos son los que nos impiden escuchar esa voz del maestro interno, o llámesele del Espíritu Santo, de la divinidad, o de lo que quieran llamar, del ángel, bueno, el ser de luz, bueno, lo que sea, no importa el nombre que le pongan. Los datos hablan y nosotros expresamos los datos, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que tenemos control, que es lo que decíamos la otra vez, que es el problema de creer que controlamos. Y creemos, hasta en las prácticas espirituales, porque somos así como con un pensamiento mágico de niño que tenemos, que porque yo hago así, no sé qué, que hoy dije 400 gracias, entonces se me borró no sé cuántas cosas. Es más, quiero saber hasta qué se me borró. Bueno, no puedo, es imposible. Lo importante de practicar, en este caso, bueno, que estamos hablando de Ho'oponopono, ¿no? Es acceder a esos datos para que se borren. Porque yo, quien yo soy, ya soy perfecto y no tengo ningún problema. Ya estoy en la luz, estoy bien, soy inocente, bueno, llámenle como quieran. El problema es la programación en la mente. O sea, la basura, como dice el Dr. Len. La oscuridad, las memorias, bueno, llamémosle como quieran, los datos. Entonces, hay solo 3 tipos de datos, dice él, el Dr. Len, datos, 3 tipos, de los cuales nos tenemos que ocupar para llegar a este estado cero. ¿Qué es el estado cero? Ya. A mí el estado cero me gusta, bueno, a mí, ¿no? No sé, también el Dr. Len me parece que lo explica así. Es un estado sin memorias, ¿no? En donde estamos en presencia. Es lo que en el curso de milagros se llama instante santo, la percepción verdadera, la paz, ¿no? Cero, fíjense en que cero es redondo, fíjense, hasta eso, ¿no? Todo uno, unidad. No hay un juicio, no estoy con pensamientos de que, ay, sí, mi amiga lo que me hizo el mes pasado, ay, mi madre que no sé qué. No hay nada. Ese es el estado cero. Todos quieren llegar al estado cero, pero es que, ¿realmente queremos ese estado cero? No, a la vez no lo queremos porque el estado cero desaparece el personaje, desaparezco yo como actriz o actor principal de la obra, y eso no me gusta. Por eso hay que estar muy conscientes de lo que estoy haciendo, me estoy contando, porque por eso ninguna espiritualidad nos cosa. Van a ver que ustedes van a llegar a un momento, porque si me pasó a mí es que les va a pasar a ustedes, porque a todos nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que parece que me pasa a mí, pero después le va a pasar a los otros porque todos somos el mismo. Yo también al principio, también decía, me imaginaba cada cosa. Hasta que después, es más, hubo una época que tuve que miraba videos de YouTube a lo pavote porque me sentía tan mal que decía, tengo que mirar mucho, escuchar mucho para arreglarme, porque soy un desastre, me decía yo. Bueno, igual me sigo diciendo todavía que soy un desastre. Con la diferencia que ahora ya no miro videos, porque ya con los que hago yo es suficiente, ¿para qué más? No quiero ya ni escuchar a nadie que hable de espiritualidad. Van a querer tanto estar con ustedes mismos, que ya no van a querer más información de afuera, porque se van a dar cuenta que no les sirve de nada, que lo que importa es la información que hay dentro, porque adentro está todo. Es que ya lo sabemos todo, lo que pasa que creemos que no nos sabemos nada, que nos tenemos que arreglar, porque nos creemos erróneos, y por eso estamos así, porque el programa se basa en eso, en hacerme creer que yo soy erróneo. Bueno, cuando estoy en el estado cero, él le llama easy, es cuando estamos en inspiración, dice el Dr. Len, ¿no? Significa que estoy nadando a favor de la corriente.
Estoy fluyendo con la vida. Estoy al lado de la corriente, ¿para dónde va el río? No estoy en contra, ni estoy queriendo empujar el río. No, entonces todo sucede sin esfuerzo y con facilidad. Entonces el estado sí es el cero infinito, el estado easy es el estado en que estamos en inspiración, y después el otro estado es cuando estamos en las memorias, dice él, ¿no? Cada vez que estamos en las memorias es cuando estamos, como lo que leíamos de este otro autor, escuchando la voz en la cabeza, ¿no? Entonces eso nos lleva a que nos sintamos enfermos, a que nos pongamos tristes y bueno, o irritados o lo que sea, ¿no? Nuestra mente solo puede estar en esos tres estados, o en el estado cero, o en el estado de inspiración, o en el estado de memorias. No podemos estar en un término medio, o sea, estar con un pie acá y el otro allá, o sea, en las memorias y otro poquito en la inspiración, no. O estoy en las memorias, o estoy en la inspiración, o estoy en el estado cero. No puedo estar en las tres cosas a la vez. Acá hay algo que dice que es fundamental, porque esto es complicado. Bueno, a mí todavía sigue siendo mi talón de Aquiles. Supongamos que la gente nos ataca. ¿No? Se tira a nuestra yugular, dice él, ¿no? Entonces, dice, rara vez es algo que tenga que ver contigo, conmigo o con cualquier persona. Tiene que ver con el programa que posee cada uno. Aquí está la trampa. Si lo puedes ver en otra persona, es que tú también lo tienes. El doctor Hugh es famoso porque dice, ¿te has dado cuenta que cuando tienes un problema tú estás ahí? Yo no puedo decir, ay, qué problema mi hijo, si yo no estuviera ahí. O sea, yo siempre estoy ahí donde está el problema. Problemas parece que hay millones, pero yo solo estoy ahí con esos que tienen que ver con mi programación. Por eso estamos enlazados con aquellos que tienen que ver con nuestra programación. ¿Por qué? Porque dice el doctor Len, somos parte del problema. Nosotros siempre percibimos, o sea, el que percibe, ¿sí?, es esa parte de la mente a la que yo le llamo yo con minúscula, para que, a ver, nos sea más sencillo entender. Que como dice Jacqueline acá, sería el personaje, o la mente intelectual, ¿sí? Quien yo soy, mi espíritu, mi yo real, obviamente que ve todo bien, pero es que nosotros nunca estamos mirando desde ahí, vemos muy pocas veces. Por lo general estamos mirando desde las memorias. Y podemos tener momentos en los cuales estamos centrados en ese yo con mayúscula o nuestro ser real, que no es que fuera otro. El problema es que parece que hubiera dos, que estuviera el yo real y el yo falso. ¿Por qué? Porque la mente, una, o sea, la conciencia, una, está disociada, dividida. Entonces por eso parece que hay alguien aquí que está mirando otra cosa allí y que la está interpretando. Parece. Esa es la ilusión, eso es lo falso. Eso es lo que estamos limpiando, ese programa que ahora me hace creer que yo estoy separado de mi divinidad o de mi esencia y me experimento siendo otra cosa diferente de la luz o del ser, de la divinidad, del espíritu, bueno, llámenle como quieran, de lo puro. En realidad estamos todos bien, somos perfectos, pero es que no nos experimentamos así. Si fuera que ya nos experimentáramos así, no estaríamos haciendo esto que, por ejemplo, aparenta que estoy haciendo yo y que ustedes están ahí conmigo. Ya lo sabríamos, pero es que es como decíamos hace un rato. Parece que en un momento digo, ah, sí, ya entendí, es así. Y al rato se me olvidó y otra vez estoy sintiendo una emoción, o estoy triste, o estoy no sé qué, con esa voz en mi cabeza, prestando la atención. Eso es lo que estamos observando, ¿sí? Ahora nosotros estamos
podríamos decir, situados en el yo real, porque estamos en paz, estamos reunidos y tranquilos. Y podemos hacer este paso atrás y observar. Pero la mayor parte de nuestro día estamos como enredados en la película. Y ese es el que estamos observando, a ese que parece que nos hace sufrir, ¿no? Ese que defendemos tanto, a ese que queremos iluminar, porque el problema es querer iluminar al personaje. Mientras nosotros no querramos iluminar al personaje, vamos bien. Estamos haciendo un trabajo espiritual profundo, de verdadero crecimiento. El que se la pasa haciendo paparruchada para hacerse el bueno y ahora querer ser más brilloso él como persona, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Porque este cuerpo es pura memoria, polvo y agua, va a desaparecer. Ahora quien yo soy, ese sí, es eterno. Pero para que ese deje de estar identificado con el personaje, parece que hay que hacer un trabajo. Parece. Bueno, por eso aparecen muchas herramientas, ¿no? Estamos atrapados en la realidad con minúscula. Esa es la gran confusión. Por eso es que hay tanto de esto y hay que ir con cuidado, ¿no? Al principio vamos a hacer cualquier cosa. Sí, el miedo nos lleva a hacer cualquier cosa. Y después, bueno, haya un momento que nos damos cuenta que no hay nada que hacer. Solo perdonar. Este verdadero perdón, ¿no? Como el que propone Ho'oponopono. Asumir la responsabilidad y darme cuenta que si estoy triste es porque yo quiero. Si estoy enojado es porque yo quiero. Y cada vez que me doy cuenta que es porque yo quiero, estoy asumiendo un poder, estoy siendo Dios en mí, realmente. Soy Dios en mí. Mientras me dejo confundir por la película, estoy en el ego, en el juego del ego. Entonces, darme cuenta de que soy parte del problema, soy parte de ese programa, y el programa en mí atrajo a otra persona con el mismo programa, por eso es como que estamos con los que tenemos que estar, no estamos con quien no tenemos que estar, ¿no? Entonces, en vez de estar tan centrado, ¿no? Porque este juego de los espejos, para mí es un juego de espejismos más que de espejos, porque el espejo refleja, ¿no? Tendría que reflejar la verdad de lo que soy. Y yo me gusta decir espejismo porque es que en realidad son todas ilusiones acerca de mí, ¿no? Son aspectos de mí que yo he negado en mí y los puse ahí fuera. Por eso son espejismos, no son verdad, no es la verdad de lo que yo soy. Pero bueno, viendo todos esos espejismos ahí fuera, en lugar de estar tan preocupada que a ver si este espejismo mejora y a ver si se deja de molestar o ya de una vez por todas se compone para que yo me sienta bien, ¿no? Que lo hacemos siempre con esa trampita. Darme cuenta que cuando decimos que el exterior es una proyección del interior, no acusar tanto al personaje, porque si no es como que van a ver que los va a atrapar la culpa. Entonces les va a costar entender mucho esto de la responsabilidad. Es como si estuviéramos viendo una película. Cuando yo miro una película y ahí hay aparentemente en la pantalla personajes que parece que según mi juicio se comportan equivocadamente o me da bronca lo que hace el personaje, ese X que está ahí en la pantalla, darme cuenta que lo que yo tengo que sanar es esa reacción que tengo ante esa memoria o ante ese dato, ¿sí? Como dice el doctor Len, dato. No que lo que me molesta es el personaje otro en sí. Y lo que yo tengo que sanar es al otro. Porque si no siempre estamos con la identificación. Por eso nos cuestan todos los caminos espirituales. Yo siempre lo recalco porque es lo que donde estamos todos, ¿va? Si no cambiamos de canal, ¿no? Estamos siempre en el mismo canal, en la misma programación, vamos a ver siempre los mismos programas ahí fuera. Y eso es lo que tenemos que estar atentos. ¿Bien?
Por más que sepamos cuál es mi verdad. Todos podemos saber que somos el ser, que somos un ser de luz, todo muy lindo. A mí también me encanta saberlo, pero es que con saberlo no hago nada. Es como si yo le dijera, vamos a imaginar una situación terrible, porque a mí me gusta siempre hacer ejemplos drásticos. Una niña, ¿no?, de 7 años que ha sido violada por su padre, ¿sí? Entonces yo ahora voy y le digo, no, no llores, no sufras, eso que te pasó no es verdad. Tú eres un ser de luz. A ver, ¿con eso la voy a ayudar? No. Bueno, por eso es muy importante, como dijo Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque ella en su esencia es un ser de luz, pero ella está identificada con una persona, con un personaje, tiene un cuerpo que fue ultrajado y ella sufre. ¿Ven? Bueno, por eso, yo a la espiritualidad, toda esta New Age, le llamo el pedo de color. Ustedes ya saben, los que me conocen. Hay que salir del pedo de color. Hay que... El verdaderamente espiritual es feliz porque es realista. No está, ay, sí, volemos, pongámonos las alas. No, no. Es que esto es una cuestión de sentir la vida. Ah, que lo que me duele, pero es que me duele. No, ay, no, no, no me duele, no. Porque es una proyección y me empiezo a hacer todas... No, no, es que me duele. A veces es bueno llorar, ¿eh? Y sentir. Lo que es malo es victimizarse. Pero hay que aprender a sentir. En la vida, el problema de nuestra vida es que escapamos del sentir todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hasta que yo no observe eso, no me voy a sanar. Y se los digo por experiencia. Yo soy una gran escapista del sentir. Por eso la vida me pone acá a hacer esto, ¿ven? Porque yo tengo que decirle a ustedes lo que necesito yo, ¿me entienden? Lo que necesito yo aprender. O sea, lo que enseño es lo que aprendo y lo que aprendo es lo que enseño. Es así de simple. Acá nadie es maestro de nadie. Todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Y eso es ser humilde. Hay que ser humildes. No creérmela, que estoy en el nivel 480, porque siempre eso no nos lleva para ningún lado. Nos vamos a caer, ¡pum! Después de... Y no saben lo que duele la caída. Duele mucho. Preferible humilde. Sí, la verdad, yo entiendo todo esto que dice el Ho'oponopono, o lo que dice, no sé, fulanito, lo que dice el curso de... Entiendo todo, acá. Lo entiendo todo yo. Yo también, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Aún tengo mucho miedo, quiero mucho a mi personajito, quiero que me pasen ciertas cositas que a mí me gustarían, tengo mieditos de que se me muera algún ser querido, quisiera que mi vida esté controlada y ordenada. Y bueno, y reconocer que uno todavía está ahí, no está mal. Es mejor reconocerlo que negarlo. Porque si lo niego, lo que niegas te somete, dijo Jung. Lo que aceptas te transforma. Es mejor, como dijo Bert Hellinger, asentir y decir sí a lo que es y no estar diciéndole no a todo. Ay, no, 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 yo no soy así, yo soy muy buena, muy pulcra y santa y estoy en un camino profundo espiritual. Y resulta que después salís a barrer la vereda y te encontrás con el vecino de enfrente y le querés tirar con la escoba por la cabeza. Pero no lo haces porque sos espiritual. ¿Me entienden? Eso es una engaña pichanga. No lleva para ninguna parte. Lo importante es darme cuenta de cómo me estoy sintiendo a cada instante. No negar todo. No, hay que dejar de negar, porque el problema es que negamos tanto que ahora está todo inconsciente. O sea, ahora hay que ir a rescatar. Hay que rescatar todo eso que negamos, verlo. Ay, sí, sin asustarnos. Sin asustarnos. El amor es infinitamente compasivo con nosotros. El amor es paciente. Nadie nos está apurando a nada acá. Solo somos nosotros que estamos apurados, no sé dónde queremos ir.
Si yo no lo experimento dentro de mí, dice el doctor Lem, o sea, lo siento, por eso fíjense que el Ho'oponopono dice lo siento. El lo siento del Ho'oponopono, pensaba eso de que era como un lo siento, medio así como que me arrepiento, ¿no? Y que, ay, lo siento, y me pongo medio como a llorar, porque estoy diciendo, la cagué, ¿no? La gente también pensaba eso. Pero en realidad, el lo siento tiene mucho que ver con el sentir. Porque, ¿quién siente? Yo. Si solo soy yo la que me puedo dar cuenta. Que estoy experimentando esto en mí. Por eso el doctor Len tiene esa pregunta tan importante que si ustedes se la hacen van a ver cómo les va a ayudar. Cuando yo me pregunto qué está pasando en mí, que estoy teniendo esta experiencia en la que percibo a Pepe y a María, por decir algo, peleándose entre ellos, o en la que percibo a María atacándome, o en la que me percibo tan desvalorizada, o en la que percibo que todo este mundo es una porquería, bueno, lo que sea, que esté experimentando. Eso es hacerse responsable, ¿ven? Darme cuenta que soy yo, que todo está sucediendo en mí, cuando digo mí es en todo mí, todo soy yo, todo soy yo. Bueno, ustedes también, porque somos el mismo. El exterior es un reflejo, podemos decir, como un espejismo, digo yo, ¿no? Es como si estar en un desierto y ver muchos espejismos, ¿no? Yo siempre digo, por algo será que Jesús, ¿no? En la Biblia cuentan que se fue al desierto, porque vieron que en el desierto es donde se ven los espejismos, ¿no? Entonces, cada vez que me doy cuenta de que soy yo, eso es asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad no es decir, ay, yo tengo la culpa de todo esto que está pasando en el mundo, las guerras, todo, ahora me lo cargo todo yo, qué mala que soy. Y no, todo eso no sirve para nada. No, es como yo veo. Por eso Jesús también dijo otra frase que es muy importante, que lo que importa es como yo veo al otro, no como el otro me ve a mí, o como el otro es, o aparenta. No es como yo veo. Es tan importante aprender a ver, que cuando aprendamos a ver, se nos va a caer la venda y vamos a ver realmente. Ahora no estamos viendo nada. Podemos contarnos el cuento que vemos, pero sí vemos, pero no vemos nada, ¿no? Nadie externo a mí, ni nada externo a mí, me puede controlar. Nada. El miedo no es una cosa que me controla a mí. Ahí está, ¿ven? La separación. Por eso vamos a volver otra vez a la pregunta. Yo sé que esto cuesta porque a mí también me cuesta, no van a creer que a ustedes. Vamos a imaginar, hagamos un supositorio, ¿no? Siento miedo. Sentimos miedo todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, porque cada vez que no estoy en unidad, en amor, viendo que todo es como es y aceptando todo como es y fluyendo con todo como es que estoy en el miedo. O sea, es fácil darse cuenta. Entonces ahí es donde viene el trabajo. Me siento, ¿bien? Me siento quiere decir me centro. Bueno, yo digo me siento porque, bueno, yo ahora estoy sentada como el cuerpo sentado, pero es que me quedo quieto, me aquieto un ratito. Respiro y me hago consciente de que yo estoy respirando, no de la respiración del otro ni nada, sino de la mía, porque el miedo es mío. Nadie me pone el miedo. Yo sola soy responsable del miedo. Nosotros, debido a esta idea de que tenemos de que yo soy y que Dios o la divinidad o lo que sea, el espíritu, bueno, llámenle como quieran, el ser es otra cosa diferente a mí, de que hay separación en todo está fragmentado, creemos que tenemos que pedirle a alguien o a algo externo que me lo saque el miedo.
que se me vaya, que se me pase, que se me pase. No, es que el miedo está en mí. Entonces ahí, por ejemplo, estaría bueno que nos preguntemos, ¿qué está pasando en mí? Que estoy experimentando miedo. Porque yo sé que ese miedo es mío. ¿En qué parte de mí? ¿Dónde te duele la vida? Fíjense, es una frase, parece muy como un eslogan, pero es que la vida nos duele en alguna parte siempre. Puede ser en alguna parte del cuerpo que nos duela la vida, o en algo que nosotros le llamamos una situación de la cual nos queremos deshacer, o que queremos que nos mejore, o una situación que nos da miedo. Yo también tengo cosas que me dan miedo, no van a creer. Lo que pasa que lo que tenemos que aprender, todos, porque yo también estoy aprendiendo igual que ustedes, es a darnos cuenta que ese miedo tiene que ver siempre conmigo. Es algo que yo me lo invento, me lo fabrico. Por eso el miedo es algo fabricado. Es ilusorio. En realidad no existe el miedo. Pero nosotros lo sentimos en el cuerpo. A veces lo sentimos por aquí. Bueno, en todo el cuerpo. Qué sé yo, bueno, no importa donde lo sintamos, pero sabemos lo que es el miedo. El miedo psicológico me refiero, No el miedo que si viene un león y me quiere comer, voy a sentir miedo y salir corriendo, ¿no? Ese miedo no, me refiero al miedo psicológico. Siempre tiene la raíz en mí, en algo que está, bueno, le podemos llamar un trauma, un conflicto, en algo que yo no pude ver todavía, no pude resolver. Entonces, como yo me creo que eso es terrible, me da miedo, ¿no? Me da miedo. Y ese miedo, para que se deshaga, necesita de la luz del amor en mi mente. Por eso, preguntándome eso, ¿qué está pasando en mí? Que estoy teniendo esta experiencia que me hace experimentar así, o que me provoca miedo, o este sentir de miedo. Bueno, no importa las palabras que usen, lo que importa es que se centren en qué está pasando en mí. Eso me ayuda a centrarme y a darme cuenta de mi responsabilidad, de que soy yo el que estoy interpretando eso así, como miedo. Puede tener que ver con cualquier cosa, con una memoria de la infancia, algo, no sé, lo que sea. Lo que sea. Siempre son memorias, datos, cosas que están guardadas. Bueno, hay que ver qué es lo que hay ahí. Los que están practicando el Ho'oponopono y bueno, y están en esa práctica, solamente diciendo gracias, gracias, ¿no? Te amo, lo siento. Y haciéndome responsable de que soy yo la que estoy viendo eso así. Por eso siempre, fíjense en que es un cambio en la manera de ver, interpretar, percibir. O sea, cambiar la percepción es cambiar de manera de ver, de interpretar, de maestro. En vez de verlo con el miedo, como lo vemos siempre, con la separación, verlo en unidad. Darme cuenta que en realidad ahí fuera no hay nada. Nadie me hace nada. Que soy yo, ¿no?, que tengo miedo. Que el miedo es mío. Primero tengo que asumir que es mío. Porque si mientras yo siga buscando las causas del miedo ahí fuera, o buscando cómo deshacerlo así, con una goma, ¿vieron? Borrarlo así. A veces hasta nos queremos borrar nosotros mismos del planeta, para no sentir miedo. Parece que el miedo se apodera. Sí, parece. Fíjense en así de potente es el programa. El virus en la mente. Me hace hasta creer que yo soy tan errónea que el problema lo tengo yo como persona, como cuerpo, y no merezco vivir. Me tengo que borrar. A mí eso también me pasa. A todos nos pasa. Entonces, el meollo del Ho'oponopono es borrar los datos en mí. No en mí, Silvina. No, en mi mente. Esta Morna Simeona famosa, que fue la que, bueno, adaptó el Ho'oponopono y lo llamó la autoidentidad, ella decía, ¿no?, que, bueno, todos la llamaban que era medio loca, ¿no?
dice que en vez de, o sea, ella lo que descubrió, ¿no? Es que en vez de perder tiempo en que nos teníamos que reunir todas las personas para sanar en grupo, ella descubrió que cada uno puede sanar en el interior de cada uno, ¿no? Las cuerdas Aka, que nombraba Morna Simeona, que son como hilitos imaginarios, ¿no? Entiéndase, invisibles, que nos atan a las cosas, a los objetos. Por eso nosotros estamos apegados. Claro, nosotros cuando vemos una persona, como no vemos nada, vemos un cuerpo nada más y decimos, ¡ay, ahí vino Pepe! El que es el escribano de la otra cuadra, que tiene 5 hijos y que se casó con Marta. ¡Ay, ese hombre qué atento que es! Y así son nuestras definiciones. Es todo lo que hacemos. Bien. ¡Ay, no! ¡Uy, vino Juan! ¡Ay, qué desgracia! Juan. ¡Ah! Ese, cuidado con ese, cuidado con ese. Y así son nuestras definiciones. Imagínense en lo lejos que estamos de esto. Bueno. Podríamos llamar, para poder sacar un poco y despersonalizarnos del personaje, ¿no? Imaginemos, ¿no? Vamos a imaginar que somos energía pura, ¿no? Que no tenemos forma, vamos a imaginar. Entonces hay muchos hilitos así, ¿no? Y estamos todos juntos, todos unidos por unos hilitos, unas cuerditas, pero resulta que hay cuerditas que nos gustan, que estamos atados, apegados lindos, esos apegos positivos, pero y después tenemos otros que estamos atados y que queremos cortar. Esos no nos gustan. Pero es que los llevamos atados igual, sino todo atado, ¿no? Como vieron el globero en la plaza que lleva los globos, todo así atado. Bueno. Entonces, ella decía, la Morna Simeona, que cuando yo paso bastante tiempo en un lugar con una persona, por más que yo me vaya a Europa o Australia, sigo atada a esa persona. Ella daba el ejemplo, ¿no? de la tela de araña, o bueno, podemos usar muchos ejemplos. Eso es importante que nos demos cuenta de que estamos todos atados, pero no mal atados, o sea, como una mala definición de atar, sino que estamos todos unidos. Es que yo no puedo separarme del otro. Lo que yo tengo que reconocer es que estamos todos unidos. En mí, en mi interior, yo me tengo que experimentar así, en unidad. No es que ahora tengo que ser bueno e ir a dar la palabra y decirle a todos hermanitos, les traigo la paz, qué bueno. Es como yo me la pasara acá dando un sermón de la montaña y le dije, amaos los unos a los otros, hermanos, y trajera el agua bendita y les dije, bueno, ahora desde acá les mando el agua bendita, o les tirara, no sé, pétalo de rosa, no sé, qué sé yo qué. No serviría para nada. Estaríamos perdiendo el tiempo. No, esto es un darse cuenta de que me estoy dando cuenta. De que por mucho que yo me quiera ver diferente a ese otro, que le tengo mucha bronca, es que yo soy ese otro. Me guste o no me guste. Por eso, para eso sirve el Ho'oponopono, el perdón del curso de milagros, porque la única manera de sanar que tenemos todos es reconociendo la unidad que somos. Porque Dios, o el amor, o el ser, la luz, el espíritu, bueno, pónganle en el nombre que quieran, no nos creó como individuos individuales. Solamente nos creó como uno. Solo hay uno. Lo que pasa que como esa mente está loca, para hacer vamos a hacer como un cuento, se imagina ahora de que cada uno es cada uno quien es. El que despierta y que sana, realmente la verdadera sanación, la que va a la raíz, es la que cuando yo me doy cuenta de que en mí viven todos, todos, todos. Todos los chinos, los japoneses, los australianos, los venezolanos, los colombianos, todos están en mí. Por más que yo no los conozca en persona, están en mí. Es imposible separarme. El que descubre eso y se experimenta así, ese se ilumina, o sea, sana. El que está atado a una idea de yo, individual, y que bueno, voy a cuidar mi quintita y me importa lo que pase a mí, y hago trabajos
espirituales para mí, para que se me cure no sé qué enfermedad que tengo ahora, que tenga... No, es que es para todos. Es que cuando dejamos de sentir culpa, o sea, de sentirnos separados, vamos a sentir que todos merecemos. Entonces, al sentir que merezco, me voy a dar cuenta que lo que soy es lo que tengo. Entonces no me va a faltar nada. Ahora creo que me faltan cosas y que sufro y que no sé qué, porque yo me creo especial. Que Dios está con una lámpara iluminándome a mí. Así. Ay, dice, qué bien. Que me está anotando los porotos así en un papel. Cuidado, cuidado, acá te estás equivocando. ¿Entienden? Esa es la idea de separación. Por eso el Ho'oponopono o el perdón del curso de milagros lo que me hace es que me dé cuenta que cada vez que odio a otro o que critico a otro o que me enojo con otro, me lo estoy haciendo a mí. Que deje ya de ser gilipollas y deje de andar haciendo eso, porque más lo haga, peor me voy a sentir. Y más poder le voy a estar dando al otro. ¿Me entienden? Porque más separación, más separación. Si yo donde me tengo que reunir y reconciliar es dentro mío, no en las formas. Las formas, bueno, están todas deformadas. ¿Qué vamos a hacer? Las formas son formas. Pero en mi corazón, ¿qué hay? Hay odio, hay venganza, hay sufrimiento, hay carencia. ¿Qué hay ahí? ¿Quién experimenta todos esos sentimientos? ¿El vecino de enfrente? ¿O yo soy el que me doy cuenta? ¿No? Eso es estar centrado y estar en mí. Eso es estar realmente iluminado. No es casi nada difícil. Ser espiritual no es difícil. Es solo ser feliz ahora con lo que hay. Qué difícil eso, ¿no? Y ser feliz porque sí. No porque me está pasando determinada cosa. Eso es ser espiritual. Punto. No es toda esa parafernalia que les venden en internet, que tienen que no sé qué, el camino, que vamos a ascender, que viene la luz, que no sé qué sé yo cuántas cosas hay. Todo eso viene solo, solo va a llegar cuando yo esté en ese darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Después todo el resto va a llegar solo. Por eso Jesús lo enseñó. Que primero, ¿no es cierto?, busquemos, ¿va?, el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Eso significa. No que estemos, no sé, yendo a buscar a Dios por algún lado. No, es que en el reino de Dios, en mí. Yo soy Dios en mí. Yo soy Dios en mí. Y Dios no juzga, no critica, no castiga, no define, no pone conceptos, no distingue, no dice este sí, este no. Entonces, si soy Dios en mí, solo amo y luego hago lo que quiero, como dijo San Agustín, ¿no? Cuando yo estoy en el presente, ¿no?, me estoy dando cuenta de que estoy experimentando y que soy el experimentador de lo que me está sucediendo. Se dice que estoy lúcido, estoy en un estado lúcido. Ahora, cuando no me doy cuenta, ¿dónde estoy? Para empezar, démonos cuenta de que la conciencia tiene la capacidad de hacer algo que se denomina enfocarse. Esta capacidad de enfocarse o concentrarse forma parte de la naturaleza de la conciencia. De hecho, la esencia de la conciencia es darse cuenta, y el darse cuenta tiene la habilidad de poder estar más atento a una cosa en particular que a todo lo demás. La esencia de la conciencia es darse cuenta, y el darse cuenta tiene la habilidad de poder estar más atento a una cosa en particular que a todo lo demás. En otras palabras, la conciencia tiene la habilidad de enfocarse en los objetos.
El mejor modo de aprender sobre la conciencia es a través de tu propia experiencia directa. Por ejemplo, sabes muy bien que tu conciencia puede darse cuenta de un amplio campo de objetos simultáneamente, o bien puede enfocarse completamente en un único objeto, hasta el punto de que dejas de ser consciente de todo lo demás. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, te pierdes en los pensamientos. Puedes estar leyendo y de repente ya no estás leyendo, sino que pensando. Es algo que ocurre continuamente. Estás haciendo algo y simplemente empiezas a pensar en otra cosa. Vieron que esto nos pasa a todos. Tanto los objetos externos como los pensamientos mentales pueden atrapar tu atención en cualquier momento. Pero es siempre tu conciencia la que se da cuenta, tanto si se enfoca en lo externo como si se enfoca en tus pensamientos. La clave es que la conciencia tiene la capacidad de concentrarse. De este modo el sujeto, es decir, la conciencia, tiene la capacidad de enfocar selectivamente su atención sobre algún objeto en particular. Si das un paso atrás y tomas cierta distancia de tu percepción, verás claramente que los objetos pasan constantemente ante ti a cualquiera de los 3 niveles antes mencionados: mental, emocional y físico. Cuando no estás centrado, tu conciencia se ve invariablemente atraída hacia uno o más de estos objetos y se enfoca en ellos. Si es atraída lo suficiente por alguno de ellos, tu sentido de darte cuenta se absorbe en la contemplación del objeto. En ese momento la conciencia ya no se da cuenta de que se da cuenta del objeto, ya que simplemente está absorta en el objeto. La analogía de la televisión es perfecta para poner en evidencia la manera en que nuestro centro de conciencia deja de darse cuenta de sí mismo para extraviarse en los objetos en los que se enfoca. La única diferencia entre el ejemplo de la televisión y la vida cotidiana es que en el caso de la televisión estás absorto en la pantalla de la televisión, sentado en el sillón, mientras que en lo que te absorbes en tu vida cotidiana es en las pantallas de la mente, de las emociones y de las imágenes externas desde tu centro de conciencia. Cuando te concentras en el mundo de los sentidos físicos, te absorbe, como que te chupa, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos continuamente. Estamos pegados, como pegados a la pantalla, ¿no? De las emociones, del mundo físico, todo esto, estamos como metidos ahí en la película y no somos conscientes de que somos nosotros que estamos experimentando. O sea, no podemos establecer ese paso atrás para darme cuenta, porque solo el que puede hacer el paso atrás es el que se da cuenta, el que está mezclado, o sea, que se cree la película, ¿no? Es lo mismo que nos habla el curso de milagros, ¿no? Que me olvido, pienso que estoy siendo soñado, en lugar de recordar que soy el que está soñando este sueño. Es donde viene el problema, ¿no? Entonces, dejo de estar, como dice el autor, centrado en mí mismo, que es donde tendríamos que estar siempre, para estar presentes, y me dejo absorber por el espectáculo que parece que está ahí fuera, ¿no? Que estamos observando. Vamos a examinar, dice el autor con más detalle, tu espectáculo interno. Tienes dentro de ti una serie de pensamientos que te envuelven en todo momento. Esta pauta o serie de pensamientos que te envuelve se mantiene invariable de manera continuada. Te sientes igual de familiarizado y cómodo con tus pensamientos habituales que con la sala de estar de tu habitación o de tu hogar. También tienes emociones que son normales para ti, como por ejemplo tener cierta cantidad de miedo, de amor, de inseguridad.
sabes que si ocurren ciertas cosas, se avivarán una o más de estas emociones y dominarán tu conciencia, aunque posteriormente se sosegarán hasta volver a alcanzar su nivel normal. Conoces tan bien este proceso que estás muy ocupado interiormente tratando de asegurarte de que no ocurran esas cosas que pueden crear tales alteraciones en tu interior. Acá está lo que hablaba la otra vez de esta ilusión de control, ¿no? De que estamos continuamente como tratando de evitar que sucedan ciertas cosas. Creemos que por mucho que pensemos o hagamos cosas, vamos a evitar que sucedan ciertas cosas, como si nosotros tuviéramos cierto control sobre lo que sucede, ¿no? Estás tan preocupado controlando tu mundo de pensamientos, emociones y sensaciones físicas que ni siquiera sabes que tú estás ahí dentro. Este es el estado normal para la mayoría de la gente, así que quedémonos tranquilos porque la mayoría estamos en ese estado, ¿no? Solo, como dice él, el que se da cuenta de que se da cuenta, de que se está dando cuenta, ese es el que se despierta. Mientras tanto estamos como hipnotizados o dormidos, podríamos decir. Cuando estamos en ese estado extraviado, estamos tan absortos en los objetos mentales, emocionales o los físicos, ¿no? Los de los sentidos, que me olvido del sujeto. ¿Se acuerdan que Antonio Blay llamaba al sujeto, ¿no? Es decir, de ti mismo. En ese momento estamos instalados dentro de un centro de conciencia, pero no nos damos cuenta porque estamos absortos observando nuestra película o nuestro programa de televisión personal, le podríamos llamar. Nuestro programa de TV. El programa, ¿no? El programa. Hay tantos objetos interesantes distrayendo tu conciencia que no puedes evitar sentirte capturado por todos estos objetos. Es algo que nos desborda. Es una función tridimensional que nos rodea por todas partes. Todos nuestros sentidos nos atrapan, y al igual que nuestros pensamientos y sentimientos. Pero la realidad es que estás asentado, calmada y silenciosamente dentro de ti, contemplando todos esos objetos. Así como el sol no precisa abandonar su posición en lo alto del cielo para iluminar los diversos objetos con su luz, así igualmente la conciencia no precisa abandonar su centro para proyectar conciencia sobre los objetos de percepción, ya sean formales, mentales o emocionales. Si en algún momento quieres volver a centrarte, simplemente empieza por decir hola. Este de decir hola como un ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, al estar, nosotros nunca dejamos de ser conciencia. No podemos dejar de ser lo que somos. Es imposible. Esto también lo dice el curso de milagros. Yo sigo siendo yo. Lo que yo pierdo es la conciencia de ser yo, sujeto, o sea, ser el observador, ser el, como dice el curso de milagros, el tomador de decisiones en la mente, ese que mira. Llega un momento que como estoy absorto o embelesado o hipnotizado por mis pensamientos, mis emociones y todos los objetos que captan mis sentidos, la vista, el tacto, el oído, ¿no? El olfato, todo esto, me olvido de mi centro. O sea, vieron que el curso de milagros dice que tenemos que regresar a la mente, como que estamos fuera de la mente, ¿no? Bueno, recordar que soy la mente, que soy la conciencia, volver dentro, es lo que me centra. Entonces ahí yo me doy cuenta que soy yo el que experimento todo. Entonces puedo sentirme. Si no, estoy en como un proceso ilusorio,
mental, emocional y de atrapamiento visual, acá de las cosas, sin darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Por eso pierdo la conciencia, ¿no? En el mundo se le llama perder la conciencia cuando nos desmayamos y estamos inconscientes, pero es que estamos inconscientes todo el tiempo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que él dice, me digo interiormente hola? Habría que practicar decirse hola interiormente, ¿no? Entonces me doy cuenta de que soy consciente de este pensamiento hola. No pienses que tienes que ser consciente de él. O sea, no es que yo digo hola y digo, ay, ahora voy a ser consciente de que yo dije hola, porque si no, otra vez me vuelve a atrapar el pensamiento. No. Relájate y date cuenta de que puedes oír hola resonando en tu mente. En ese momento vas a estar asentado en tu conciencia centrada. Recuperamos la conciencia de nosotros mismos, este mundo deja de ser un problema. Eso nos indica que ninguno de nosotros tiene conciencia de sí mismo, porque todos vivimos llenos de problemas aquí. Simplemente es algo que estás observando. Pasa a ser el mundo algo que yo estoy observando cuando tomo conciencia de mí mismo. El mundo cambia sin cesar, pero eso no representa ningún problema para ti. Cuanto más dispuesto estés a dejar que el mundo sea algo de lo que simplemente te das cuenta, más te permitirá el mundo que seas tú quien eres, la conciencia, el sí mismo, el Atman o el alma. Ahí da diferentes sinónimos para un mismo concepto, ¿no? Entonces te das cuenta de que no eres quien pensabas, ni siquiera eres un ser humano. Lo que sucede es que simplemente estás observando a un ser humano. Instalado en tu propio centro de conciencia, empezarás a tener experiencias profundas. O sea, para tener experiencias profundas, debo estar instalado en ese centro de conciencia. Mientras yo esté identificada con este ser humano, que me llamo yo, que tiene un nombre y todo esto, no puedo tener una experiencia profunda, ¿no? Serán experiencias profundas e intuitivas de la verdadera naturaleza de ti mismo. Descubrirás que eres inmensamente amplio. Cuando empieces a explorar la conciencia, en vez de quedarte atrapado meramente en la forma, te darás cuenta de que tu conciencia parece pequeña y limitada, debido solamente a que la enfocas en objetos pequeños y limitados. Eso es exactamente lo que sucede cuando te enfocas exclusivamente en la televisión. No hay nada más en tu mundo que lo que aparece en la televisión. Pero si tomas distancia y retornas a la conciencia de ti mismo, además del aparato de televisión y el programa que emite, puedes verte a ti mismo y también toda la habitación. De igual modo, en lugar de enfocarte tan concentrada y limitadamente en los pensamientos, las emociones y el mundo sensorial de este ser humano particular que encarnas, puedes dar un paso atrás y verlo todo a la vez. Puedes pasar de lo finito a lo infinito. ¿No es acaso esto lo que han estado tratando de decirnos Cristo, Buda y todos los grandes santos y sabios de todos los tiempos y de todas las religiones? Uno de los grandes santos, Ramana Maharshi, preguntaba, ¿quién soy yo? Y ahora nos damos cuenta de que esta es una pregunta muy profunda en realidad. Plantéatela sin cesar, constantemente. Pregúntatela y te darás cuenta de que tú eres la respuesta. No hay respuestas intelectuales posibles. La respuesta eres tú. Sé la respuesta y todo cambiará. Fíjense en que este es el descubrimiento, ¿no? El gran descubrimiento, y esto es realmente estar despierto. Esto es el estar iluminado realmente, cuando sé quién soy. Por eso practicar con esa pregunta, ¿quién soy yo?,
es muy útil. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos. Nos encanta estar todo el día con el protagonista acá, ¿no? La conciencia es uno de los grandes misterios de la vida. Otro de estos grandes misterios es la energía interna. Realmente es una lástima la poca atención que el mundo occidental presta a las leyes de la energía interna. Estudiamos la energía externa y damos un valor muy grande a los recursos energéticos, pero ignoramos la energía interior. La gente se pasa la vida pensando, sintiendo y actuando, sin saber qué es lo que hace que estas actividades se produzcan. Lo cierto es que cada movimiento de tu cuerpo, cada emoción que tienes y cada pensamiento que pasa por tu mente implica un gasto de energía. Del mismo modo en que todo lo que ocurre fuera, en el mundo físico, requiere de energía, así también todo lo que ocurre en tu interior necesita energía. Por ejemplo, si te concentras en un pensamiento y resulta que otro pensamiento interfiere, deberás ejercer una fuerza opuesta para combatir el pensamiento que interfiere. Eso requiere de energía hasta tal punto que puedes llegar a agotarte. Análogamente, si hay un pensamiento que estás intentando mantener en tu mente, pero que se te va una y otra vez, tienes que concentrarte persistentemente para traerlo de vuelta. Esto es harto conocido por todos, ¿no? Cuando haces esto, de hecho estás enviando más energía a ese pensamiento con el fin de fijarlo en un lugar. Análogamente también tienes que aportar energía para hacer lo mismo con las emociones. Claro, nosotros no somos conscientes de este gasto de energía que tenemos continuamente interno, ¿no? En cuanto a los pensamientos y en cuanto a las emociones. Por eso el autor acá explica qué es lo que sucede. Si sientes una emoción que no te gusta y que está interfiriendo con lo que estás haciendo, intentas apartarla a un lado. Lo haces de manera casi instintiva, con el fin de evitar que esa emoción aflore y te altere. Pues bien, cada una de estas acciones implica un gasto de energía. Crear pensamientos, mantener pensamientos, recordar los pensamientos, generar emociones, controlar las emociones y disciplinar los potentes impulsos internos, todo ello implica un tremendo gasto de energía. Pero, ¿nos hemos preguntado de dónde viene toda esta energía? ¿Por qué disponemos a veces de esa energía y otras nos sentimos completamente carentes de energía? ¿Nos hemos dado cuenta alguna vez de que cuando estamos mental y emocionalmente agotados, el hecho de comer no resulta de gran ayuda? En cambio, si rememoras los momentos de tu vida en los que te sentiste enamorado, animado o inspirado por algo, verás que estabas tan lleno de energía que ni siquiera necesitabas comer. De manera que esta energía de la que hablamos no procede de las calorías que el cuerpo genera a partir del alimento. Existe una fuente energética interna de la cual puedes extraer toda la energía interna que necesitas. Esta fuente de energía es diferente de la fuente de energía externa. El mejor modo de examinar esta fuente de energía interna es usando un ejemplo. Digamos que tu novia o novio ha roto contigo, a raíz de lo cual sientes tal depresión que empiezas a recluirte en tu casa en soledad. Caso típico este, ¿no? Nos pasa algo, bueno, en este caso el ejemplo es que se peleó con la novia, ¿no? Entonces se recluye en su casa en soledad a deprimirse, deprimido. Al poco tiempo tenemos poca energía, entonces dejamos de limpiar la casa, todo está revuelto y apenas nos podemos levantar de la cama. Dormimos casi todo el tiempo. Es posible que
comemos ocasionalmente, entonces dejamos los restos de comida esparcidos por todas partes de la casa. Esta es una actitud de alguien que se deprime, ¿no? Se diría que no hay nada que pueda ayudarte, simplemente no tienes energía. Tus amistades te invitan a salir, pero no, tú les dices que no. Estás cansado para hacer nada, ¿no? Esta experiencia yo creo que la hemos tenido todos, que no sea con el ejemplo de que rompimos con el novio o la novia, sino ante cualquier situación de nuestra vida, ¿no? En los cuales nos sentimos totalmente abatidos y bueno, esto se llama estar deprimido. Y hoy en día vieron que estar deprimido está mal visto por los psicólogos y los psiquiatras. Ya si estás deprimido estás loco. Pero yo creo que este estado es un estado bastante común, me parece a mí, de muchas personas. Entonces casi todo el mundo ha pasado por esta circunstancia, dice el autor. En esos momentos, justamente, fíjense en que no podemos ver la salida, porque nos pasa así a todos. Parece que queremos y no podemos. Quiero ver la salida, pero no puedo, porque estoy tan sumido en mi pozo depresivo, en mi problema, ¿no? En mi situación, que no puedo. Y parece encima también que nos vamos a quedar ahí eternamente, que no vamos a poder salir nunca. De repente, ¿no? Pasa el tiempo, dice el autor, y un día suena el teléfono. Dice, y es tu novia, la que te dejó hace 3 meses. Está llorando mientras te dice, oh Dios mío, ¿te acuerdas de mí? Espero que todavía quieras hablarme. Me siento tan mal, abandonarte ha sido un error. Ahora sé lo importante que eres para mí. No puedo vivir sin ti. Bueno, son las frases típicas de las parejas, ¿no? No, nadie puede vivir sin el otro. Entonces, el único amor verdadero que he sentido en mi vida, lo sentí cuando estábamos juntos. ¿Me perdonas, por favor?, nos dice el otro, ¿no? Le dice la novia al novio. ¿Puedo ir a verte? ¿Cuánto tiempo tardas en reunir energía para saltar de la cama? Vieron que hoy en día, en la espiritualidad, está de moda que hablemos de los bloqueos de energía. Estábamos todos bloqueados. Debo tener un bloqueo de energía, no sé en dónde, que acá, que allá, ¿no? Siempre todos estamos pensando que, bueno, sí, es que tenemos bloqueos de energía, pero es porque nosotros mismos bloqueamos esa energía. ¿Cómo la bloqueamos? Cerrando nuestro corazón, nuestra mente, y conteniéndonos en un espacio interno limitado. Esto hace que la energía se cierre. Cuando cierras tu corazón o cierras tu mente, te escondes en la oscuridad dentro de ti. No hay luz, no hay energía, nada fluye. La energía sigue estando allí, pero no puede fluir a través de ti. Y esto sí, observamos un poco, es totalmente cierto, porque por eso nosotros vemos personas, ¿no?, que son siempre muy enérgicas y están siempre cargadas justamente de energía, tienen fuerza para todo y qué sé yo, y otros que están así como desinflados, ¿no? Andan por la vida como... Bueno, y otros que se recluyen y están en la víctima total llorando todo el día, ¿no? O quejándose, que también es otra manera de bloquear la energía, ¿no? Entonces, cuando estamos deprimidos no tenemos energía. Existen centros internos que canalizan tu flujo energético. Aunque dentro de ti existen diversos centros energéticos, el que mejor sabes abrir y cerrar intuitivamente es el del corazón. ¿Cuántas veces has experimentado esta dinámica en tu vida? Montones, ¿no? Tenemos un manantial de energía precioso dentro nuestro. Cuando estamos abiertos lo sentimos. Cuando estamos cerrados, no. A ese flujo de energía que viene del fondo de tu ser se le ha dado muchos nombres. El chi, el shakti, el espíritu, ¿no? Él habla, bueno, depende de qué lugar, ¿no?, qué filosofía.
En la China se llama el Chi, en el yoga se llama el Shakti, ¿no? Vieron que por eso está eso del Tai Chi, ¿no? Esto de la energía, esa plenitud. Es que somos eso, ¿no? Estamos totalmente conectados a esa fuente. Pero somos nosotros los que nos alejamos continuamente de la fuente. Por eso fíjense en que esto de la separación, si uno empieza a relacionar los conceptos, ¿no? Separarme, unirme, es un proceso siempre que tiene que ver conmigo, que es interno, ¿no? Por eso esto de las decisiones. Yo soy el que decido siempre qué hacer, qué quiero que suceda. Quiero estar bien, quiero estar mal, quiero atacar. ¿Qué quiero? Cerrarte o abrirte depende siempre de tu elección. Puedes cerrarte porque no te gusta lo que ha ocurrido, o puedes elegir seguir sintiendo amor y entusiasmo no cerrándote a pesar de todo. Mientras sigas definiendo lo que te gusta y lo que no te gusta, seguirás abriéndote y cerrándote. En realidad eres tú quien defines tus límites. Estás permitiendo a tu mente crear mecanismos que te abren y te cierran mecánicamente. Abandona ese mecanismo. Atrévete a ser diferente y disfruta de la vida por entero. Cuanto más abierto te mantienes, más aumenta el flujo de energía en tu interior. En un momento dado, habrá en ti tanta energía fluyendo que empezará a rebosar hacia el exterior. Sentirás que te vienen oleadas de energía, fluyendo a través de tus manos, a través de tu corazón, a través de otros centros energéticos. Cuando estás lleno de energía, todos esos centros de energía se abren y la energía empieza a fluir a través de ti y afecta a los demás. La gente puede recibir tu energía y tú puedes alimentarlos con ese flujo. Y si estás dispuesto a abrirte todavía más, ese flujo no parará nunca. Te conviertes en una fuente de luz para todos los que te rodean. Por eso cuando vieron que el curso dice yo soy la luz del mundo le envía paz a todas las mentes, ¿no? No está tan alejado de esto. Entonces, ábrete en vez de cerrarte y aguarda a ver lo que sucede. Puedes incluso incidir esto puede incidir, dice el autor, en nuestra salud física mediante nuestro flujo de energía. Cuando empieces a sentir que una enfermedad tiende a entrar en ti, relájate y ábrete. Cuando te abres, dejas que entre más energía a tu sistema y así te puedes curar. La energía puede curar y por eso el amor puede curar. A medida que explores tu energía interna, todo un mundo se abrirá para ti. Entonces lo más importante en la vida es tu energía interna. Si siempre estás cansado y nunca entusiasmado, la vida no es divertida. Pero si siempre estás inspirado y lleno de energía, entonces cada minuto de cada día es una experiencia apasionante. Aprende a trabajar en estas cosas mediante la meditación, la conciencia, la fuerza de voluntad. Puedes aprenderlo, pero para ello basta con que te relajes y sueltes. Basta con que no te aferres a la idea de que existe alguna situación en la cual merece la pena cerrarse. Recuerda, si amas la vida, no hay nada ante lo que valga la pena cerrarse. No hay nada jamás por lo que valga la pena que cierres tu corazón. Estás alterado debido a una situación, dice, ¿no? Entonces, te das cuenta de que estás alterado. O sea, como hablábamos en este caso, de si estoy abierto o cerrado. Si estoy cerrado, me altero, ¿no? Te vuelves hacia tu interior, sientes el dolor, que es lo que nosotros no queremos hacer, y pides a la divinidad, o a Dios, o al CEO, el cero, al Tao, dice la naturaleza, la vida, bueno, cada uno póngale el nombre que quiera, que elimine tu programa
interno. No que elimine tu problema externo, sino tu programa interno, ¿no? Es decir, los datos, los pensamientos o creencias o convicciones que provocaron o atrajeron la situación. Repites esta limpieza, despejando, borrando, reparando hasta que te encuentres en paz contigo mismo. ¿Ven? Acá está en realidad para lo que sirve el Ho'oponopono, no como la gente piensa que dice, voy a decir mucho gracias, 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 te amo, te amo, te amo, como un loro, para que pase lo que yo quiero ahí fuera. Por eso el Ho'oponopono es cero expectativa, lo dicen muchas veces, pero es que nada, es como el curso de milagros. El curso de milagros no me habla que el milagro es que pase lo que yo quiero, pero la gente lo interpreta así, ¿no? Es como lo de las relaciones especiales y las santas. Se piensan que porque practican el perdón ahora la relación va a ser santa y buena. Es que no tiene que ver con eso. Siempre tiene que ver conmigo, con lo interno, con cómo yo me siento ante la vida, cómo yo veo la vida, no como la vida o el mundo aparentemente parece que fuera. Porque van a ver que nadie ve de la misma manera que el otro. Entonces tiene que haber una razón muy fundamental para darme cuenta de que es así. Es que todo depende de mí, no de los demás. Porque si vamos a esperar que los demás cambien, y bueno, ya hagamos la valija, apaguemos la luz y nos vamos. Porque no hay solución posible, ¿no? Entonces, repito esta limpieza para esto. Todos venimos a esta vida con programación. Ya la ciencia de la epigenética confirma que lo que nuestros bisabuelos hicieron aparece en la actualidad en el ADN de un niño. O sea que todos, como estudian las constelaciones, ¿no? Que somos un sistema y que tenemos, somos, bueno, las constelaciones 50% mamá y papá dicen, ¿no? Pero es que traemos memorias ancestrales de mucho tiempo, inmemorial, porque en realidad el tiempo no existe, pero como nosotros creemos que estamos aquí, traemos todo eso en nosotros, es que está en nuestro ADN. Entonces, nadie viene a este mundo siendo una pizarra en blanco, como se cree. No somos una pizarra en blanco que no tenga nada escrito en ella. Venimos todos con una programación. Por eso el curso de milagros dice que ya venimos con el ego, ¿no? Entonces, luego descargamos más programas. O sea, ya traigo una programación y encima es como cuando descargamos programas en la computadora. Descargo más programas que me vienen de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, de no sé qué, la sociedad, cuando voy a la escuela. Bueno, más programas de todo esto en donde aparentemente no estamos insertos, ¿no? En este mundo, en este contexto social que le llamamos. Entonces hay tanto que limpiar que podríamos nunca acabar. La mayor parte de lo que necesitamos limpiar está tapado, está inconsciente, ¿no? Y ahí está nuestra programación. Todos estos programas nos causan culpa, nos hacen sentir culpa, porque creemos ser que estamos programados así, creo ser este diseño, así como me hice, y ahora me comparo con otros diseños que andan por ahí, y digo, ay, ¿por qué el otro es más bello o más perfecto que yo? O el otro, o si no, al revés, pienso que yo soy bello y perfecto y los otros son lo que son, que no sirven para nada. Puede ser, ¿no? Entonces, eso es debido a un programa, y eso nos ocasiona culpa, ese sentir de culpa que tenemos todos, ¿no? Pero nadie tiene la culpa, pero sí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Que es la de limpiar todas estas memorias, ¿no? O sea, la de retornar a la fuente, la de reconocer quiénes somos y dejar de estar viviéndome como un robot, como estamos viviendo todos aquí. El Ho'oponopono habla mucho y dice esta palabra limpiar, ¿no? Pero entiéndase que limpiar puede ser perdonar, borrar, sanar, bueno, cada uno póngale el nombre que quiere. Ellos le llaman limpiar, pero muchas personas confunden, ¿no? Esto de limpiar y
y, y se creen que limpiar tiene que ver con algo, que porque está algo sucio lo limpio, porque es que estamos muy aferrados a los conceptos, ¿no? Entonces ya hasta creen que el inconsciente es un lugar oscuro y sucio, y que hay todo malo ahí. Y no, a veces no es así, porque si estudiamos un poco a Carl Jung, nos vamos a dar cuenta que no es así. No es que estamos sucios, tampoco. Es que hay una programación. Es muy bueno compararlo con la computadora, ¿no? Si la computadora tiene un virus y una programación y tiene basura, obviamente que va a funcionar mal y la voy a tener que resetear o limpiarla, o bueno, no sé si dice resetear, no sé cómo se dice en otros países, ¿no? Para que vuelva a funcionar bien. Bueno, así somos nosotros, igual. Estamos llenos de programas. Todas las personas practican el Ho'oponopono o practican cualquier otra espiritualidad, no importa. Vamos, yo acá porque estamos hablando del Ho'oponopono. Para obtener alguna cosa. Y querer obtener alguna cosa, o sea, ser espiritual, o practicar el perdón, o limpiar, o hacer lo que sea, para obtener una cosa, también es un programa. O sea, es una memoria. Se llama el tengo que. Tengo que hacer esto para que pase esto. Ya estoy atrapado en la Matrix otra vez, porque yo lo estoy haciendo para que pase eso. Y después resulta que eso no me pasa, entonces digo, esta espiritualidad no funciona. Dios no existe. O no sé cuántas cosas decimos, ¿no? O soy una basura, debo ser yo la basofia equivocada, porque el ego nos lleva para muchas partes, ¿no? Bueno, demos caña, siempre por algún lado sale la cosa. Ahora, si yo me doy cuenta que tengo que perdonar, o limpiar, o sanar, o llámenle como quieran, o estar abierto para estar en el aquí y en el ahora, y que el milagro solo puede suceder ahora. Hasta el mismo curso de milagros lo dice, el perdón sucede ahora, el milagro sucede ahora. Bien, el poder es ahora, el premio es ahora, todo es ahora. Dice acá el autor, ¿no? No conozco realmente a nadie en el aquí y en el ahora que pueda experimentarse todo el tiempo así, ¿no? Entonces le empieza a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la herramienta que todos ya sabemos, la más conocida del Ho'oponopono, es repetir las 4 frases, que hoy en día también dicen que no es necesario las 4 frases, con repetir gracias solamente ya está. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué funcionan? ¿No? Y bueno, hay muchas teorías, ¿no? Por eso el doctor Len dice que, bueno, que no sirve de nada preguntarse de dónde salió esto, de dónde vino. Porque fíjense que nosotros también tenemos un problema ahí. Pero ¿y esto de dónde vino? ¿Quién lo dijo? A ver, qué fundamento científico empírico hay de que esto realmente es así? Bueno, cuando estamos atrapados en esas dudas, lo mejor es ponerlo en práctica nosotros mismos. Entonces yo me pongo a practicar la cosa, lo que sea. Y ahí, en la experiencia de la cosa que estoy practicando, si veo que a mí me funciona, es que funciona. No esperen que le funcione a todos. No, es que yo tengo que sentir que me funciona a mí. Porque yo soy el que experimenta. No puedo estar esperando a ver si funciona para todo el mundo. No, olvídense porque eso no es posible. Entonces ahí me voy a dar cuenta si funciona o no. No me dejo llevar por lo que me dice Pepe, Manuela o Jacinto, porque a ellos les fue bien. No, tiene que ser lo que es para mí. Como dice Byron Katie, todo sucede para ti, no a ti. Para ti, para ti. Si cambiáramos ahí eso, van a ver qué diferencia que hay, ¿eh? Entonces, dice el doctor Len, muchas personas repiten las palabras, ¿no? Y se quejan porque lo hacen para sanarse a sí mismos y dicen, ay, esto no me da resultado, porque yo lo estoy practicando para, qué sé yo, que me desaparezca tal enfermedad y no se me va. Entonces, como no se me va, no sirve. Así practicamos todos nosotros aquí, ¿eh? Cualquier cosa, porque estamos atrapados en programas. Y hasta que no descubramos eso, que estamos ahí, no podemos avanzar, porque es que justamente lo que impide el avance es justamente eso, ¿no?
¿Y por qué funcionan?, le preguntan al doctor Len. Podría ser simplemente el hecho de creer. El placebo es poderoso. Y fíjense que esto del efecto placebo, ¿no? Es una... Bueno, se ve en muchas espiritualidades, ¿no? Esto del placebo. Hasta en la medicina se habla del placebo. De que me dicen que tal cosa me va a producir tal efecto, entonces yo me la tomo y parece que me cura. Unido a la famosa historia del doctor Len en el pabellón del hospital, que ayudó a sanar a todos los enfermos, ¿no? Muchas personas creen que como eso sucedió, estas palabras tienen poderes mágicos. Y realmente cuando los que hemos incursionado en el Ho'oponopono como primer pasito hacia la espiritualidad, bueno, capaz que antes leímos libros de autoayuda, pero comenzamos con esta práctica, claro, teníamos como una cierta esperanza, porque decíamos, pero si el doctor Len pudo curar a todos esos locos se curaron y salieron del hospital y el hospital se cerró, debe ser fabuloso esto. A mí también me va a dar resultados y yo me voy a curar. Bueno, voy a curar a todos los míos, que están todos estos locos alrededor mío, ¿no? O sea, todo esto que creemos. Bien, entonces le atribuyen a las frases poderes mágicos. No podemos pasar por alto la posibilidad de que las palabras tengan algo mágico en sí, dice el doctor Len. Pero si el poder procede de tu convicción en ellas o del hecho de decirlas independientemente de lo que creas, eso nadie puede decirlo con seguridad. Lo importante es darme cuenta que no es que porque la palabra en sí, porque por ejemplo, ¿no? Yo lo que he descubierto, ¿no? Que lo que nos ayuda el Ho'oponopono, ¿no? Es primero mantenernos en el aquí y en el ahora, porque es que para la mente empieza a pensar pavadas, ¿no? Como siempre, está todo el tiempo pensando cualquier cosa, y comienzo a repetir gracias, gracias, y también eso me pone en un estado interno de gratitud, que es también un estado de receptividad y de apertura. Por eso también funciona que va a cambiar mi estado anímico, mi percepción del mundo. Fíjense en que hasta el curso de milagros lo dice, que el milagro es un cambio de percepción. No intentes cambiar el mundo, cambia de mentalidad acerca de él. Y estamos todo el tiempo queriendo cambiar el mundo, ¿no? Bien. Entonces, las 4 frases son palabras desencadenantes de un proceso más largo. Por ejemplo, y vamos a hacer un repaso de lo que significa cada frase. Lo siento. Que ya otra vez estuvimos hablando un poco, pero acá hay una explicación un poco más. Cuando yo digo lo siento, no es que estoy diciendo lo siento, qué pecadora que soy una basofia, no es ese lo siento. Lo siento por cualquier programa que haya en mi interior que generó este evento, ¿no? Por eso el Ho'oponopono es lo siento por aquello que hay en mí que ha creado esto. Pero no es que he creado que... ¡Ay, apareció un mono! ¡Ay, lo siento por aquello que hay en mí que creó este mono que ahora está acá en este lugar! No se refiere a ese tipo de creación. Por favor. No. Que ha creado, que ha generado este sentir interno, esta reacción. Eso es lo que estamos sanando. Entonces, el programa que hay en mí es el que provoca que yo reaccione así. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Que yo tengo un programa que dice, ¿no? No sé, la vecina de enfrente es muy mentirosa, ¿no? Bueno, y yo ya estoy convencida que cada vez que la veo a la vecina de enfrente me viene ese programa. Ay, ahí viene la mentirosa, ya me va a venir con una mentira. Ya me la va a dar esta. Bueno, eso es lo que estoy diciendo de lo siento. A que me dé cuenta que es lo que yo, por más que le vamos a suponer que en verdad la vecina sea mentirosa, no vamos a lograr que la vecina deje de ser mentirosa. Lo que vamos a lograr es que yo ya cuando la vea no voy a sentir ese rechazo, no voy a rechazar el amor, porque rechazar a los otros es rechazar el amor en mí. Eso es lo que tenemos que comprender. Por eso no podemos amar a Dios. Nos contamos que lo amamos, porque es que nos sentimos separados.
¿Entienden? Eso es interno. Interno. No tiene nada que ver con lo externo. En lo externo, bueno, haremos lo que podemos. Pero en lo interno, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Bien, cuando digo por favor, perdóname, estoy diciendo perdona el hecho de que yo sea inconsciente de mis propios procesos de pensamiento. No estoy diciendo que se me perdone a mí como persona por ser inicuo, impío y maltrecho. No. Estoy pidiendo, por favor, perdona el hecho de que yo sea inconsciente de mis propios procesos de pensamiento. Cuando digo gracias, estoy queriendo decir gracias por liberar este programa en mí. Y cuando digo te amo, estoy volviendo a la fuente. O sea, estoy otra vez abierto, receptivo, como decía este autor recién, ¿no? Fluyendo toda esa energía de vida dentro de mí. Sé quién soy, ¿bien? Entonces la pizarra se vacía. Esos pensamientos que te vienen a la mente, ¿no? Por ejemplo, dice él. Por ejemplo, esta cosa del Ho'oponopono es una mierda. Lo dice acá, ¿eh? ¿No? No vienen de ti, sino de tu cerebro. Entonces Schwartz, este famoso Schwartz, que no sé quién es, los llama mensajes cerebrales engañosos. Pero hasta que te apartes de ellos, parecerá que son tú. Parece como que estoy identificado. Entonces yo pienso tal cosa, y parece que soy yo, la persona. ¿Cómo me llamo? Silvina, yo me llamo Silvina. Bueno, ¡ay! Y ya todo me viene todo como un manto de culpa que me cubre y digo, ¡ay, qué mala que soy, qué mala que soy! Porque ese pensamiento me lo apropio, digo, es mío, ¡ay! ¿No? Fíjense que funciona así. Entonces, cuando yo digo gracias, 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 eso pone en funcionamiento el barrido o la limpieza o el darme cuenta de que solamente era un pensamiento que no tiene causa y no sirve para nada. O sea que no significa nada. ¿Va? Entonces, este Schwartz dice que hay 4 pasos para entender este proceso. ¿No? Paso 1. Identifica los mensajes cerebrales engañosos y las sensaciones desagradables, porque vieron que viene ese mensaje engañoso o pensamiento engañoso, falso, y con él viene una sensación desagradable, ¿no? En el paso 1 dice reetiqueta. Vieron que nosotros etiquetamos todo. Somos como, viste, los chinos en el supermercado que hacen, ponen los precios. Bueno, nosotros le ponemos etiqueta a todo. Bueno, tengo que reetiquetar ahora. O sea, le saco la etiqueta y le pongo otra. La reetiqueto. ¿Qué voy a hacer? Llamarlo por su verdadero nombre. ¿Cuál es el verdadero nombre? Pensamiento engañoso. No significa nada. Sensación desagradable que acompaña pensamiento engañoso que no sirve para nada. Bien. Paso 2. Una vez que le llamé por su nombre, redefine. O sea, cambia tu percepción sobre la importancia de los mensajes cerebrales engañosos, porque no solo está el pensamiento engañoso, el sentimiento que produce la sensación desagradable, sino que va acompañado de que yo lo percibo como importante y digo, ay sí, este pensamiento es muy importante para mí ahora y esto que siento también. Fíjense cómo bien. Di por qué estos pensamientos, impulsos, siguen molestándome. No soy yo, es simplemente mi cerebro. Bueno, él lo atribuye al cerebro. Bien, podemos decir mi mente programada, el ego. Bueno, cada uno dígale como quiere. No soy yo. ¿Recuerdan cuando comenzamos con este libro? Yo no soy mis pensamientos, ni mis emociones, ni mis sentimientos. Yo lo que estoy es identificada con ellos, por eso creo que son míos. Bueno, ahora lo redefino. Yo no soy eso. No soy eso. Si quieren digan como el curso de milagros. No sé quién soy, dónde estoy, ni dónde me encuentro, ¿no?
Claro, todo decir todo eso parece que estamos locos, porque es como perder identidad. ¿Cómo que no sé quién soy ni dónde estoy? ¿No? Enseguida vamos a buscar el DNI, porque tenemos que ser alguien. Bien, paso 3. Vuelve a centrarte y dirige tu atención hacia una actividad o proceso mental que sea saludable y productivo. Incluso, aunque las ansias, los pensamientos y los impulsos falsos y engañosos sigan presentes y te estén molestando, ¿no? O sea, cambia de foco, vendría a ser, vamos a hacerlo en criollo. Cambio de foco. Dejo de poner atención al pensamiento engañoso, horroroso y apestoso, y ahora cambio de foco y me centro en mí. Me centro. Bien. Esto es un ejercicio que hay que hacer, porque uno lo cuenta muy lindo y dice, ah, qué bien, qué lindo, pero después en la práctica no lo hacemos. Paso 4. Revalúa. Valora los pensamientos, el impulso, las ansias por lo que realmente son. ¿Qué son? Sensaciones provocadas por un mensaje que me viene, un pensamiento que me llega. Bien. Esa información te enseña a ser el piloto, ¿sí? O sea, justamente a hacer lo que dice el curso de milagros, lo que decía este hombre, ¿no? A darme cuenta que soy yo el que decido sentirme así. O sea, usar mi poder. Y no que soy un mero transeúnte, que estoy siendo soñado, un sueño que estoy siendo soñado, y que, bueno, que soy como un corcho flotando en el océano y que, bueno, que cualquier cosa me puede pasar. Cualquier cosa me puede controlar. Ay, qué terrible lo que me puede pasar, ¿no? Que es como vivimos todo el tiempo. Por eso vivimos todos estresados. Demuestra esto que puedes obtener lo que quieras con perseverancia, una meta y una estrategia. Lo más importante es que puedas llegar a un punto en el que estés aquí. Aquí no se refiere a un lugar, Estás experimentando ese momento plenamente y estás escuchando a tu divinidad o a tu ser interno o al Espíritu Santo, bueno, al Maestro interno, llámenle como quieran, a lo que tú eres, que te va a mandar otro tipo de mensajes que no tienen nada que ver con todo eso que nos engaña esta mente, ¿no? Bueno, el curso de milagros le llama ego, puede ser mente programada, llamémosle mente de mono, bueno, llamémosle como quieran, ¿no? Estamos en el aquí, me doy cuenta, ¿no? De que justamente no estoy escuchando a mi maestro interno, siempre estoy escuchando la voz en mi cabeza, como decía el autor al principio, ¿no? Y si escucho la voz en mi cabeza voy a sentir miedo, estoy atendiendo al programa, a las memorias, y cuando escucho a mi ser interno estoy atendiéndome a mí, ¿no? Por eso esto de limpiar se refiere a esto, no a que estemos sucios y que no somos horribles, porque esa es la idea de culpa. La idea de culpa inconsciente es soy erróneo, tengo que repararme. Esa es la idea de culpa. Si ustedes observan sus pensamientos y sus sentimientos todos los días, en vez de estar tanto en el Facebook ahí, el celular ahí, están más atentos a ustedes mismos, van a ver que estamos todo el día ahí. Que esto no es un cuento, ¿qué es lo que sucede? Todo el día estamos ahí, ¿no? Contándonos una película. Claro, nunca estamos en nosotros mismos, siempre estamos en una mente externa, como dice Antonio Blay. Por eso yo recomiendo tanto escuchar cosas de Antonio Blay. Es muy bueno, ese hombre, la verdad, es excelente su enseñanza, porque él lleva todo muy así, desde la personalidad hasta conectar con lo divino. O sea, es increíble el trabajo que hizo ese hombre. Y sin embargo, fíjense en que no hay mucho acceso a Antonio Blay, porque claro, estamos todos, estamos como, o sea, viene el bombardeo, ¿no? De todo lo externo ahí, la información, y estamos muy confundidos. Y es que es sencillo todo, pero es que lo hacemos complejo, porque nos gusta, porque queremos, ¿no?
Es debido a la culpa inconsciente siempre, ¿no? Entonces, con esta mente, vamos a llamarle la mente mono, la mente ego, la mente, qué sé yo, separada, qué sé yo, vamos a llamarle así. Acá, esta que yo creo que la tengo acá y que pienso, nunca voy a poder comprender nada. Es imposible comprender la realidad. Es imposible comprender la realidad pensando. Es imposible comprender a Dios pensando. Yo no puedo encontrar a Dios pensando acá, por mucho que piense. Ni tampoco puedo encontrar la solución a ningún problema en mi aparente vida pensando. Por eso el que se despierta y se ilumina es como, yo les cuento siempre que aprendí de este hombre que se llamaba Alberto, que él decía que justamente cuando ya te das cuenta que ya, por mucho que pienses y por mucho que acá, no podés resolver, entonces ahí vas a dejar paso, hace puff, y pasa acá y me abro y viene la información. La información nunca llega por acá, la información siempre llega por acá. Es algo que te llega al corazón, pero no al corazón físico, estamos hablando del corazón. El ser, es que lo que somos todos juntos, no yo Silvina, no le llega a Silvina la información. Parece que le llega a Silvina, parece, porque soy una pequeña parte, porque los fractales, ¿no? La mente está fractalizada, parece, pero es que no, nos está llegando a todos. Cada vez que parece que yo me beneficio, es que todos nos beneficiamos. Por eso es lo mejor que podemos hacer todos, porque cuando dejemos de ser egoístas, de hacer cosas para mí, como digo siempre, para mí, sí, a veces me arregla a mí, van a ver cómo todo les va a mejorar, ¿eh? Pero es que vivimos haciendo cosas muy egoísticamente. Es que estamos unidos, por mucho que nos querramos creer que estamos separados, es imposible. Lo que hago yo le afecta a los demás, al chino que está en la China y al australiano que no sé, está en Australia. Porque somos el mismo. Y esa es la unidad. Por eso todas estas espiritualidades rechinan, pero siempre van a ver que siempre nos atrapa ahí. Yo le digo, no es porque a mí no me pase, yo estoy igual que ustedes o peor, siempre digo. ¿No? Por eso debo tener que estar hablando de esto. Algún día me hará el clic. Por ahora no, todavía no. O sea, es como que estábamos ahí, que sí, y después no. No. Pero bueno, como dicen que nunca podemos ir para atrás, bueno, por lo menos nos mantenemos acá y bueno, iremos avanzando aparentemente de a poco. Porque tampoco hay que ir a ningún lado, ¿no? Sé que... Entonces, pensando, no me va a entrar nada. No, esto no es el amor pensado. Imagínense en el amor pensado. No. Ustedes cuando se enamoran de alguien no piensan que lo quieren, sienten que lo quieren, ¿no? Bueno. ¿Cómo se consigue esto? Dejar de estar queriendo comprender la realidad con la cabeza, ¿no? Una de las formas es rellenando los huecos. Es como, dice el autor, como que estuviéramos llenos de agujeros, ¿no? Esto lo podemos hacer justamente dándonos cuenta de que estamos percibiendo equivocadamente. Por eso esto de estar equivocados, para el ego es terrible. Que yo me equivoqué, no, por favor. Pero es que estamos siempre equivocados. Cada vez que perdemos la paz es que debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Pero que nos olvidamos, ¿eh? Bien, y da un ejemplo de una película que no sé si ustedes la habrán visto porque yo no la vi, pero se las voy a decir porque acá lo dice. No porque yo la haya visto. Dice que hay una película que se estrenó en el 2005 que se llamaba Control, que es un gran ejemplo de cómo funciona esto. Control, no sé si les suena Control. Esta historia es de un psicópata. No, perdón, no es un psicópata, es un sociópata, porque vieron que ahora, hoy en día estamos con todo esto de que el psicópata, el narcisista, el sociópata y no sé, todos los ópatas que hay por ahí. Bueno, el sociópata dice que es el protagonista, ¿no? Le dan una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ser es un conejillo de indias para un nuevo fármaco
que se espera que traiga la paz a las almas atormentadas. O sea, es uno que es sociópata, o sea, que odia a toda la gente, a los demás. Entonces le dicen, bueno, te vamos a dar una oportunidad. Vas a tener que ser el conejillo de India para este experimento que queremos hacer, este fármaco que tenemos que va a traer la paz a las almas atormentadas. Se ve que de eso se trata la película, que yo no la he visto. El actor dice que se llama Ray Liotta. Interpreta el papel, ¿no? Y acepta regañadientes, medio a regañadientes. Pero con el tiempo le dan el fármaco, parece ser, lo usan de conejillo de Indias y el personaje se va calmando. Empieza a sentir remordimientos y parece como que va cambiando. Pero al poco tiempo, dice, descubrimos que el resto de los participantes en la prueba, todos ellos tomando el mismo fármaco experimental, mueren. ¿Ven? O sea, fíjense, parece que los otros tiraron la pata. Y no, le fue pasando, ¿no? Como que comenzó a sentir remordimientos y todo. ¿Por qué Ray, que era el protagonista, ¿no? Estaba vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos por qué. Porque, dice, tus expectativas generan los resultados que obtienes. No tienes por qué saber conscientemente cuáles son las expectativas. Llegarás a conclusiones acerca de tus propias expectativas a partir de la gente que hay a tu alrededor y de tu propio pasado. ¿Ven? Es que la expectativa es un programa también. Cuando yo me pongo una expectativa, que es lo que hacemos todos, y yo hago esto para que me pase esto, por lo general falla. Pero este Ray, fíjense, los otros tenían expectativas, pero este Ray no tenía. Él como que le daba lo mismo, le estaban dando una oportunidad, ¿no? O sea, bueno, aplíquenmelo y bueno, que pase lo que tenga que pasar, como digamos, ¿no? Estaba más en manos de la vida. Y ese le funcionó, y a los otros no, se murieron. Entonces, a ver que eso ya más o menos lo dice. Lo que esperamos de la vida, y lo que esperamos tanto uno de los otros, porque también tenemos expectativas con respecto a los demás. Yo espero algo de X persona, ¿no? Siempre está vinculado a experiencias anteriores. Nunca estamos viendo a nadie, y esto ya lo sabemos por el curso de milagros, tal como es ahora, sino siempre en base a sus memorias de su pasado. Por eso nosotros cada vez que vemos otro, vemos un programa. Así como el otro ve un programa en nosotros. O sea, son todos programas. Ah, ahí viene el que es el asesino malandrín que no sé qué hizo, que no sé qué cuánto. Ah, ahí viene Anacleta, la que no sé qué, que vende margaritas por la calle, pero después te resulta que te las vende más cara que la otra que vende en la esquina, qué sé yo. Bueno, etiquetas, programas, y entonces estamos viendo a todos así. Cada uno se ve así. Que se llama filtro, que también ya lo vimos en los otros videos que lo dice este autor, ¿no? En esta película Control, el actor principal había crecido en un ambiente violento. O sea, no es que el hombre era sociópata porque sí, sino que había crecido en un ambiente violento y había sido testigo de crímenes pasionales. O sea, había vivido en un ambiente de mucho odio. Inconscientemente concluyó que su vida era eso, o sea, violencia, odio, ¿no? Pero eso no era verdad. Podía ser dice, por supuesto no era verdad porque no tenía por qué ser de esa forma. Aún así su mente sacó las conclusiones e inconscientemente las hizo realidad. Esto es lo que él quiere hacer ver, que todo eso que nosotros vivimos desde niños, bueno, nos condiciona, o sea, forma parte del programa después, nos hace un modo de ser, todos pues somos así, ¿bien? Lo que no tenemos que seguir justificándonos que somos así porque, bueno, sino que todos podemos salir de ese espacio, ¿sí? No sé si hay, bueno, no sé, yo la verdad que no lo sé, si alguien con una enfermedad mental puede darse cuenta, yo supongo que si alguien está enfermo mentalmente no puede acceder ahí,
Yo supongo, no es que yo lo sepa. Pero esta película, bueno, si quieren, véanla. No sé si la consiguen ahí en YouTube, en alguna parte. Parece que está buena. Porque plantea justamente este asunto, ¿no? De la programación. Comencemos planteándonos una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que hay en la estructura de ese centro, que es el corazón, que lo lleva a cerrarse? Si lo observas, descubrirás que el corazón se cierra debido a que lo bloquean patrones energéticos de tu pasado, que quedaron inconclusos y que permanecen almacenados ahí. Para entender este proceso, basta con que examines tus experiencias cotidianas. Cuando en el mundo ocurren eventos, estos penetran en ti a través de tus sentidos y ejercen un impacto en tu estado de ser interior. El hecho de experimentar estos eventos puede suscitar en ti algún temor, algo de ansiedad o tal vez amor. En tu interior tienen lugar diferentes experiencias, dependiendo de cómo recibes al mundo y de cómo lo diriges cuando éste te atraviesa. Cuando recibes al mundo a través de tus sentidos, de hecho es energía lo que estás recibiendo dentro de tu ser. No son las formas en sí las que entran en tu mente o en tu corazón. Las formas se quedan fuera, sin embargo son procesadas por tus sentidos, produciendo pautas energéticas que tu mente y tu corazón pueden recibir y experimentar. La ciencia explica muy bien este proceso. Tus ojos no son ventanas a través de las cuales penetra en ti el mundo externo, son más bien como cámaras de video que envían a tu interior imágenes electrónicas del mundo externo. Esto mismo es igual cierto para todos los demás sentidos. Los órganos de los sentidos son sensores que reciben impresiones del mundo, convierten la información recibida y transmiten los datos mediante impulsos eléctricos nerviosos. Finalmente tu mente traduce e interpreta esas impresiones. En realidad, tus sentidos son dispositivos electrónicos detectores, ¿no? Todos nuestros sentidos de nuestro cuerpo son los que nos permiten captar todo esto que está aquí, que nosotros le llamamos el mundo externo, ¿no? Los olores, los sabores, los sonidos, todo lo que nos rodea, ¿no? Las formas que vemos. Pero cuando los patrones energéticos que llegan a tu psique te crean perturbaciones, te resistes a ellos y no dejas que pasen a través de ti. Cuando haces esto, tales pautas o patrones energéticos quedan bloqueados en tu interior. Y esto es muy importante. Esto me hace acordar a cuando hacíamos el curso de Antonio Blay, que él decía, ¿no? Esto de que viene el estímulo, ¿no? Y de cómo funciona la mente en realidad, que nosotros vamos acumulando residuos en el inconsciente de todas esas cosas que no podemos digerir, que no podemos procesar, quedan negadas, ¿no? En cambio, si la mente está libre de conceptos y de ataduras, es como que toda la información entra, la siento y sale, entra y sale, entra y sale. Pero como nosotros bloqueamos eso y lo retenemos, debido al miedo, obviamente, y ahora vamos a ver por qué, porque el autor acá lo explica con un ejemplo, todo esto se va acumulando, ¿no? Es como que esa energía que se va cristalizando, como decíamos la otra vez en los otros capítulos, ¿no? Para comprender mejor lo que significa tener esas pautas energéticas almacenadas en tu interior, examinemos primero cómo sería si no hubiera nada almacenado, o sea, si no tuviéramos todos estos escombros o acúmulos de energía almacenados. ¿Qué ocurriría si todo te atravesara por completo sin obstáculos? Por poner un ejemplo, vas conduciendo por la carretera, probablemente vas mirando, dice, miles de árboles que no dejan ninguna impresión en ti. En cuanto los percibes, desaparecen. Mientras conduces ves árboles, ves edificios, automóviles,
y ninguna de esas visiones deja una impresión duradera en ti, ¿no? Es como que todo va pasando, o sea, veo las imágenes, pasan y salen, ¿no? Lo único que se produce es la impresión momentánea que te permite verlos y ya está. Aunque entran a través de tus sentidos e impresionan tu mente, la impresión se libera con la misma rapidez con la que llegó. Cuando no interfiere ninguna cuestión personal, las impresiones se procesan con total libertad y fluidez. O sea, podríamos estar observando lo que sea de acá de la película y todo entraría y saldría, ¿no? Sin ningún bloqueo, sin que nada quedase almacenado. El sistema perceptivo está diseñado en su conjunto para funcionar de esta manera. Está concebido para captar las cosas, permitirte experimentarlas y a continuación dejarlas pasar fluidamente a través de ti para permitirte así estar plenamente presente en el momento siguiente. Mientras este sistema se halla en un estado operativo y funcional, tú estás bien y todo está bien. Simplemente vas teniendo experiencias tras experiencias, ¿no? Fíjense en que esto, si lo miramos así con profundidad, el problema, como hasta lo plantea el curso de milagros, ¿no? Que nos habla de una percepción errónea que tenemos, ¿no? Debido a este sistema de pensamiento ego, que siempre interfiere. Si nosotros dejáramos que todo opere naturalmente, o sea, vienen las impresiones, entran y salen, y así, en ese continuo, no almacenaríamos contenidos en el inconsciente, no estaríamos bloqueados con esta energía. Esta energía se va bloqueando porque ahora van a ver qué es lo que pasa, ¿no? En nuestra mente, qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, entonces vamos por la carretera, vemos los árboles, los autos, la gente, todo así, y conducimos y todo entra y sale, entra y sale. O sea, hay una experiencia, otra experiencia, ¿no? Experiencia de un árbol, un pájaro, ahora no sé, una tortuga, una persona que cruza la calle, diferentes experiencias. Conducir un automóvil es una experiencia. Los árboles que vas viendo son también una experiencia. Los automóviles que van pasando son una experiencia más. Estas experiencias son dones que se te van entregando como si se tratara de una película estupenda. Pasan a través de ti, despertándote y estimulándote. En realidad están teniendo un profundo efecto en ti. Momento tras momento las experiencias van entrando en ti y tú vas aprendiendo y creciendo. Tu corazón y tu mente se van expandiendo y vas siendo tocado y conmovido a un nivel muy profundo. Si la experiencia es el mejor maestro, no hay nada que pueda siquiera aproximarse a la magnificencia que es experimentar la vida. El sentido de vivir la vida es experimentar el momento que te está atravesando, y después el momento siguiente, y después el siguiente. Innumerables experiencias llegan a ti y pasan a través de ti. Es este un sistema estupendo cuando funciona adecuadamente. Si pudieras vivir en este estado, serías un ser plenamente consciente. Es así como vive un ser despierto en el ahora. Y fíjense en que si nos referimos al curso de milagro, nos habla de la hora, que la experiencia de Dios se puede tener en el ahora, que el perdón sucede en el ahora. Pero fíjense en que nosotros casi nunca vivimos en el ahora. Él está presente, la vida está presente, y la totalidad de la vida te atraviesa sin cesar. Imagina que estuvieras tan plenamente presente durante cada experiencia de la vida que toda ella te tocara en lo más profundo de tu ser. Cada momento sería una experiencia estimulante y conmovedora porque estarías completamente abierto
y la vida estaría fluyendo plenamente a través de ti. Pero no es esto lo que sucede en el interior de la mayoría de nosotros. Por el contrario, lo que ocurre es más bien que vas conduciendo por la calle y vienen los árboles y vienen los autos. Todo ello te atraviesa y pasa fluidamente sin problema. Y entonces, de modo inevitable, llega algo que no pasa, que no pasa. Oh, queda ahí. Todo pasa, es como la comida cuando nos queda atragantar. Todo pasa, pero viene una imagen que no pasa, o una experiencia que no pasa. Por ejemplo, te has cruzado con un automóvil en particular, un Ford azul claro parecido al de tu novia. Y cuando ese auto pasó a tu lado, te percataste de que las dos personas que había en el asiento delantero estaban abrazadas. Al menos parecía que estaban abrazadas. Y de lo que no cabe duda es que ese automóvil se parecía al de tu novia. Pero era un auto como todos los demás. ¿No es cierto? Pues no. A ti no te ha parecido exactamente como todos los demás. Vamos a examinar detenidamente lo que ha sucedido. Está claro que para la cámara, que son tus ojos, no hay diferencia entre ese vehículo y los demás. Se trata simplemente de un haz de luz que rebota en el objeto, atraviesa tu retina y traza una impresión visual en tu mente. De modo que a nivel físico no ha ocurrido nada diferente. Pero a nivel mental, la impresión no te ha atravesado. La impresión visual no ha pasado y salido, sino que ha quedado ahí. No pasó. Cuando llega el momento siguiente, tú ya no te percatas de los demás árboles que siguen pasando a tu lado. Ya no ves los restantes automóviles. Tu corazón y tu mente están fijados en ese Ford. Incluso, a pesar de que ya se ha ido, ahora estás metido en un problema. Hay un bloqueo. Un evento se ha atascado. Todas las experiencias subsiguientes tratan de pasar a través de ti, pero ha ocurrido algo en tu interior que ha dejado inacabada esa experiencia pasada. ¿Ven por qué después nosotros vamos acumulando esto que Antonio Blay le llama situaciones pendientes, ¿no? ¿Qué le sucede a esta experiencia que no ha pasado a través de ti? En concreto, ¿qué le sucede a la imagen del automóvil de tu novia si no se desvanece en la memoria profunda como todo lo demás? Antes o después tendrás que dejar de enfocarte en esa imagen para así poder afrontar cualquier otro asunto, como por ejemplo el próximo semáforo. De lo que no te das cuenta es de que tu experiencia de la vida está a punto de verse transformada por completo, debido a que esa imagen no ha pasado a través de ti. Fíjense en cómo lo vas narrando él, ¿no? Y nosotros no somos conscientes de esto, porque como no vivimos en el ahora, sino que no nos vivimos en el corazón, en el sentir, sino que nos vivimos acá, en la cabeza, las imágenes, ¿sí?, tendrían que entrar y salir, entrar y salir. Así funcionaría la mente y estaríamos siempre vacíos, en ese centro vacío, tranquilo. Pero como hay ciertas imágenes que no pasan, se quedan atoradas, eso produce un bloqueo. Por eso después decimos por qué estamos bloqueados. Claro, sí, estamos todos bloqueados, porque hay ciertas imágenes que cerramos nuestro corazón, ¿no? No dejamos que pasen. Entonces ahora la vida debe competir con ese suceso bloqueado para obtener tu atención. Y esa impresión bloqueada no se limita a quedarse ahí sentada en silencio. Comprobarás que tiendes a pensar en ella constantemente.
debido a que intentas encontrar el modo de procesarla a través de la mente. No necesitaste procesar los árboles, pero sí necesitaste ahora procesar esto. Debido a que te resististe, esa impresión se atascó y ahora tienes un problema. Entonces, descubres que empiezan a rondar los pensamientos, porque no solo viene el bloqueo de lo que en la experiencia que no pasa, sino que ahora empiezo a funcionar desde aquí y aparecen los pensamientos acerca de eso que quedó bloqueado. Y empezamos, ¿no?, a girar en torno a eso. Y entonces empieza a decir acá el ejemplo. Bueno, tal vez no era ella. Por supuesto que no era ella. ¿Cómo iba a ser ella? O sea, empezamos a hacernos un enjuiciamiento acerca de esa experiencia, ¿no? Por dentro se entrelaza un pensamiento tras otro hasta ponerte de los nervios. Todo ese ruido interno no es más que un intento de procesar esa energía bloqueada para poder quitarla de en medio. Por eso nosotros tenemos esta tendencia que nos queremos deshacer de lo que nos molesta, ¿no? Porque claro, requiere mucha energía. A largo plazo, las pautas energéticas que no pueden pasar a través de ti son finalmente expulsadas del primer plano de la mente y quedan retenidas en un segundo plano hasta que estés preparado para liberarlas. Fíjense en cómo vamos así acumulando y acumulando, ¿no? Estas pautas energéticas, que además incluyen los eventos asociados con ellas, con un enorme nivel de detalle, son muy reales. No se limitan a desaparecer. Cuando no eres capaz de dejar que los sucesos de la vida pasen a través de ti, permanecen en tu interior y se convierten en un problema. Estas pautas pueden permanecer retenidas dentro de ti durante periodos muy largos, pero no resulta fácil mantener la energía recluida en un lugar por mucho tiempo. A medida que te esfuerzas voluntariamente por impedir que estos eventos pasen a través de tu conciencia, la energía intenta primero liberarse, manifestándose a través de la mente, y por eso la mente se activa tanto. ¿Ven? Cuando nosotros no podemos dejar que todas estas experiencias pasen a través de nosotros, poder sentirlas y que pasen, se acumulan. Por eso estamos siempre acá. Fíjense en que estamos ahí todo el tiempo. Cuando la energía tampoco puede pasar a través de la mente debido a que entra en conflicto con otros pensamientos y conceptos mentales, trata entonces de liberarse a través del corazón, lo cual origina gran actividad emocional. Por eso siempre viene primero el pensamiento y después la emoción, ¿no? Y es como que, claro, como ese pensamiento se cruzó con otros pensamientos que ya teníamos acumulados y toda esa energía que está bloqueada yo no la puedo hacer pasar a través de mí y que fluya, entonces mi corazón ahora experimenta conflicto. Cuando también te resistes a esta liberación, la energía queda empaquetada y se ve obligada a permanecer almacenada en lo profundo de tu corazón. En la tradición yógica, esta pauta energética inconclusa recibe el nombre de samskara. Este término sánscrito significa impresión. Y según las enseñanzas yógicas, es una de las influencias que afectan más poderosamente a tu vida, ¿no? ¿Vieron cuando hablamos de esos, que decimos que es karmático nosotros, pero en realidad son los samskaras, ¿no? Por eso es como que se van repitiendo en nuestra experiencia esas situaciones, porque están bloqueadas, ¿no?
Entonces en sánscrito esta palabra samskara significa impresión. Y según la enseñanza yógica es una de las influencias que afectan más poderosamente a nuestra vida. Un samskara es un bloqueo. Un bloqueo, o sea, una impresión del pasado. Es una pauta energética inacabada que a la postre acaba gobernando nuestra vida. Con el fin de entender cabalmente este fenómeno, vamos a examinar con detalle los procesos físicos que hay detrás de estas pautas energéticas bloqueadas. Veamos, al igual que sucede con las ondas energéticas, la energía que pasa en ti sigue moviéndose inevitablemente, pero eso no significa que no pueda quedarse bloqueada en tu interior. Hay un modo en que la energía puede seguir moviéndose y a la vez mantenerse en el mismo lugar, y consiste en moverse en círculos alrededor de sí misma. Vemos esto, por ejemplo, en el caso de los átomos o en el de las órbitas planetarias. Todo es energía y la energía se expande si no es contenida. Para que pueda manifestarse la creación, la energía debe entrar en la dinámica de circular alrededor de sí misma con el fin de crear una unidad estable. A ello se debe que el ladrillo básico del que está constituido todo este universo físico está compuesto por energía conformada como un átomo. En el átomo la energía gira establemente en torno a sí misma, a pesar de que, tal como hemos descubierto, los átomos tienen retenida suficiente energía como para hacer saltar el mundo por los aires cuando esta energía se libera. No obstante, dicha energía permanece controlada gracias a su estado de equilibrio, a menos que se la fuerce a lo contrario. Este proceso por el que la energía permanece retenida, dando vueltas sobre sí misma, es exactamente lo que ocurre con un samskara. Podríamos verlo, ¿no?, como esto que nosotros llamamos, bueno, vamos a llamarlo a otro nivel, ¿no? Cuando nosotros tenemos o un patrón repetitivo, o un pensamiento repetitivo, o un bucle, ¿no? Algo que se sucede en bucle. Bueno, esos son los samskaras, son impresiones que han calado dentro nuestro, o sea, que han quedado retenidas porque no pudieron pasar, ¿no? O sea, como veíamos al principio, todo pasa, las imágenes, los olores, lo que sea que hay ahí, pasa, sale, pero cuando ciertas imágenes están asociadas a algo, ¿no?, en nuestro interior, a pensamientos que ya tenemos acumulados previamente, producen una impresión que no pasa, queda estancada. Eso es lo que el autor le llama samskara. Un samskara es un ciclo de pautas energéticas del pasado que ha quedado almacenado en tu interior en un estado de equilibrio relativo. Es tu resistencia a experimentar estas pautas lo que causa que la energía se mantenga dando vueltas alrededor de sí misma. No tiene otro lugar a donde ir. Tú no la dejas irse. Así es como la mayoría de la gente procesa sus problemas. Este paquete de energía que gira sobre sí misma está literalmente almacenado en tu centro energético del corazón. Todos los samskaras que has estado coleccionando a lo largo de tu vida están almacenados allí. ¿Por qué no dejas que sucedan? Si realmente quieres liberarte de esas partes sensibles, dejas de protegerlas. Justamente acá el autor nos habla de justamente lo que no hacemos, ¿no? O sea, esto de estar todo el tiempo defendiéndonos es evidente. No solo que nos defendemos en el nivel de las formas, ¿no? Así, cuando estamos con una persona física ahí adelante nuestro, sino internamente también nos defendemos. La recompensa
por dejar de proteger a tu psique es la liberación. La recompensa por dejar de proteger a tu psique es la liberación. O sea, si yo me quiero liberar, tengo que dejar de protegerme. Y no se refiere a que me proteja el cuerpo, se está refiriendo a que me proteja ese material sensible, eso en lo que yo me siento vulnerable, débil, ¿no? Que temo ser atacado en eso, vulnerado, ¿no? Pero nosotros estamos siempre defendiendo a nuestra psique. Serás libre de caminar por este mundo sin ningún problema en tu mente, si dejo de proteger a mi psique. Simplemente disfrutarás experimentando lo que vaya ocurriendo. Debido a que te has librado de esa parte temerosa de ti, ya no tienes que preocuparte de si vas a sentirte herido o trastornado. Ya no tienes que decirte, ¿qué pensarán de mí? O, ay Dios mío, me gustaría no haber dicho eso. Dos frases muy comunes que decimos mucho, ¿no? Esto ha sonado muy estúpido. Simplemente sigues con tus asuntos y pones todo tu ser en aquello que está ocurriendo, en lugar de poner todo tu ser en tu sensibilidad personal. Después decimos que somos muy sensibles, ¿no? Yo soy muy sensible. Eso, muchos nos hemos encontrado diciéndonos eso, ¿no? Es como una justificación que usamos para no reconocer que en realidad lo que estamos haciendo es defendiéndonos. Cuando realmente te comprometas contigo mismo a liberarte de esa persona interna temerosa, notarás que hay un nítido punto de decisión a partir del cual se produce tu crecimiento. El crecimiento espiritual está relacionado con la llegada de ese punto en el que sientes claramente que tu energía cambia. Por ejemplo, alguien dice algo y empiezas a sentir que tu energía interior se altera un poco. Y entonces empiezas a sentir tensión. Esa es la señal de que ha llegado el momento de crecer. No es el momento de defenderte, porque no quieres la parte de ti que estarías defendiendo. De modo que si no la quieres, suéltala. Fíjense, me aferro a esa parte que en realidad rechazo. O sea, yo rechazo esa parte de mí, pero en realidad, claro, me aferro. Por eso nunca la puedo soltar. Llegará un momento en que serás lo suficientemente consciente como para hacer una pausa tan pronto empieces a notar que tu energía interna se vuelve un tanto extraña. Y en ese instante dejarás de involucrarte con ella. Esto también de pararnos, de detenernos, de hacer una pausa, también es un ejercicio en el cual yo tengo que parar y darme cuenta. Por ejemplo, si estás en medio de una situación que normalmente provocaría que te lanzaras a hablar, te detienes y no hablas. Simplemente te callas, incluso a mitad de una frase, porque sabes a dónde te va a llevar la charla si continúas con ella. Tan pronto te percatas de que tu energía interior comienza a desequilibrarse, en cuanto percibes que tu corazón empieza a tensarse y a ponerse a la defensiva, sencillamente te paras. Pararse quiere decir pararse internamente, ¿no? Porque cuando me doy cuenta, paro. No se refiere a que nos pongamos de pie, ¿no? Porque si no lo vamos a entender como que estoy sentado y me paro. Es algo que haces por dentro. Se llama soltar. En el sentido de desapegarte, de permitir que las cosas sean tal como son. Cuando sueltas, te sitúas un paso atrás de la energía que está tratando de arrastrarte. Tus energías internas tienen mucho poder, son muy intensas y provocan que tu conciencia se absorba en ellas.
Por ejemplo, si cae un martillo sobre tu pie, toda tu conciencia se enfocará hacia allí. Si se produce súbitamente un estrépito, igualmente toda tu conciencia se centrará en él. La conciencia tiende a enfocarse en las alteraciones, sean estas cuales sean, y la alteración de las energías internas no es una excepción. Estas energías alteradas tienden a provocar que tu conciencia se centre y se atrape en ellas, pero no debes permitir que esto ocurra. Por el contrario, tienes la capacidad de desvincularte de esas energías y situarte a cierta distancia detrás de ellas para contemplarlas desapegadamente. Eso es soltar. Fíjense en que esto es lo mismo que dice el curso de milagros cuando habla del perdón, ¿no? Es hacer este paso atrás, pararme internamente, el paso atrás y observar. Cuando las energías internas empiecen a moverse, no debes irte con ellas. Por ejemplo, cuando afloren tus pensamientos, no tienes que acompañarlos. Digamos que estás dando un paseo y pasa un lindo coche por allí. Tus pensamientos dicen, vaya, me encantaría tener ese coche. Entonces, podrías limitarte a continuar caminando sin más, pero en cambio empiezas a sentirte molesto, quieres un coche como ese, pero tu sueldo no da para tanto. ¿No? Esto es algo típico, ¿no? Entonces, empiezas a pensar en cómo conseguir un aumento o en buscar otro trabajo, o sea, tener más dinero, ¿no? Pues bien, no hace falta que hagas todo eso. El incidente también podría transcurrir así. Viene el coche y se va, y viene el pensamiento y se va. Ambos se van porque simplemente tú no te has ido con ellos. ¿Ven? A mí me viene un pensamiento y yo me voy con el pensamiento. O sea, le hago caso, ¿sí? Lo sigo. Ahora voy a practicar no irme con el pensamiento, no hacerle caso. A eso se le llama estar centrado. Si no estás centrado, tu conciencia se engancha con cualquier cosa que atrapa tu atención. Pasa un automóvil a tu lado y te extravías pensándole en él. Otro día ves un barco bonito y entonces te olvidas del coche y ahora quieres el barco. Hay gente así, son personas a las que no les suele ir muy bien con el trabajo y tampoco con sus relaciones, porque están completamente dispersos y su energía está completamente desperdigada. Pero tienes la posibilidad de no seguir ninguno de esos pensamientos. Puedes asentarte en el asiento de la conciencia y soltar. De este modo, si emerge un pensamiento o emoción, te das simplemente cuenta de ello y entonces el pensamiento o emoción se va, porque tú permites que se vaya. ¿Te será posible practicar esta técnica de liberarte a ti mismo si comprendes que los pensamientos y las emociones que afloran en ti son objetos de la conciencia? En que me quedo en silencio y observo pasar los pensamientos, las emociones, como si fueran simplemente objetos que pasan de la conciencia, ¿no? Si te percatas de que tu corazón empieza a sentirse ansioso, es evidente que hay una conciencia de que está sucediendo esta experiencia. Pero la cuestión es, ¿quién es el que se da cuenta de ello? Preguntarme eso es también nos ayuda a parar, ¿eh? Por ejemplo, cuando estamos muy atrapados, ¿no?, en algo, ya sea una emoción o un pensamiento persistente, preguntarme quién está experimentando estos pensamientos, quién siente, quién experimenta. Eso enseguida a la mente la calma,
Es automático, ¿eh? Pruébenlo, van a ver que es automático. La respuesta es que se da cuenta de ello la conciencia. Y acá lo pone conciencia con mayúscula, ¿no? Es decir, el ser que mora en tu interior, el alma con mayúscula, el sí mismo. ¿Mm? Acá en todas las veces que yo dije conciencia, el autor nombraba conciencia con C minúscula, que es como el que enfoca, ese que se da cuenta, ¿no? Es como lo que el curso de milagros le llama el tomador de decisiones. Ahora la conciencia con mayúscula es a lo que el curso de milagros le llama el Cristo, el Hijo de Dios, el ser. ¿Mm? Bueno, acá el autor pone el alma con mayúscula también, ¿no? O el sí mismo, como dicen los advaitas. Es el vidente, es aquel que ve. Los cambios que experimentas en tu flujo energético interno son meros objetos para la conciencia. Si quieres ser libre, cada vez que sientas algún cambio en el flujo energético, relájate y sitúate detrás de él. No luches contra él, no trates de cambiarlo y no lo juzgues. Que estas son las actividades que hacemos siempre, ¿no? Cuando sentimos una emoción intensa o un pensamiento persistente o bueno, lo que sea, nosotros comenzamos como una lucha, como un diálogo interno, ¿no? De pelea dentro de nosotros mismos. O queremos cambiar eso, nos ponemos más ansiosos. Y si no, lo juzgamos. Juzgamos, emitimos juicios y juicios y juicios acerca de eso. No te digas, oh, no me puedo creer que siga sintiendo esto. Me prometí que no pensaría más en ese coche. No hagas eso. Porque en lugar de ser arrastrado por los pensamientos sobre el coche, acabarás siendo arrastrado por los pensamientos de culpa. Porque también hacemos eso, ¿no? Que nos queremos como educar a nosotros mismos, ¿no? O convencernos, o ponernos como una regla, ¿no? No, nunca más voy a pensar en esto, no lo voy a hacer así, no voy a volver a hacerlo, no voy a volver a caer en la tentación. Y resulta que volvemos. Y automáticamente viene ese juicio en el que otra vez lo estoy haciendo, ¿no? Como que otra vez me equivoqué. Entonces acá el autor dice que eso no sirve porque todo eso nos lleva a sentirnos más culpables. Tienes que soltar los pensamientos, todos los pensamientos, y dejarlos pasar. Pero no es cuestión de soltar únicamente los pensamientos y las emociones. En realidad la clave es soltar el impulso que la propia energía ejerce sobre tu conciencia. La energía trastornada o alterada intenta atraer tu atención hacia ella. Si empleas tu poder de voluntad interno para evitar ser atrapado por ella y en cambio permaneces simplemente asentado en tu interior, te percatarás de que la diferencia entre la conciencia y el objeto es tan meridiana como la que hay entre el día y la noche. ¿Ven? Ahí otra vez estamos en el hacer el paso atrás, en el observar, ¿no? Esto es un ejercicio que es difícil de hacer, ¿eh? Solo lo conseguimos con la práctica. Es que no lo hacemos, no, nosotros permanecemos enganchados en la película y queriendo cambiar la película, ¿no? Y que sea nuestro modo, o que nos pasen cosas lindas, con lo que yo quiero. A mí también me pasa, ¿eh? Si no paramos internamente y nos damos cuenta hacia dónde nos está llevando la cosa y vamos con ella, bueno, terminamos. Es como decir, voy caminando hacia un precipicio y pum, me tiro, ya directamente, ¿no? Piensen que hasta un pensamiento torturante puede llegar hasta llevarnos a decir, no, me tengo que quitar la vida, o lo que sea, o matar a alguien, depende si proyectamos afuera.
todo depende, ¿no? Está tratando, ¿no?, de que nos demos cuenta de que es mi energía, es que soy yo la que estoy sintiendo, ¿no? O sea, es importante darme cuenta de que soy yo el que siente. Y nosotros no trabajamos en eso. O sea, intentamos ponemos voluntad. Yo hay días que pongo más voluntad que otras, pero noto cómo me atrae esto de la culpabilidad, ¿no? Cuando sientas el tirón, como si alguien estuviera tirando de tu corazón, simplemente suelta. Sitúate un paso atrás ante la energía. Sencillamente relájate y suelta. Y no importa cuántas veces sientas el tirón, relájate y suelta. Y fíjense en que acá es algo que nos pasa, ¿no? Es algo que nos pasa porque, claro, viene el tirón de la energía. Me doy cuenta de que me estoy sintiendo mal, o de que estoy juzgando, de que me estoy juzgando a mí mismo, criticándome o auto boicoteándome, lo que sea. Pero parece que quiero seguir. Porque ya nomás hice el primer intento y no me salió, y me seguí sintiendo mal y ya abandono. Ya abandono y digo, bueno, no. Esto no sirve para nada. No sé para qué estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Como nos dice la mente siempre, ¿no? Dado que la tendencia a ser absorbido por la energía es continua, tiene que ser igualmente continua tu voluntad de soltar y situarte un paso atrás contemplando. Tu centro de conciencia es siempre más fuerte que la energía que tira de él. Solamente tienes que estar dispuesto a ejercitar tu voluntad. Pero eso no debe suponer una lucha ni un esfuerzo. O sea, ejercer la voluntad o poner voluntad no es la misma voluntad como nos entendemos acá en el mundo, que tengo que hacer un esfuerzo. Porque para nosotros tener voluntad es de la gente que se esfuerza mucho, ¿no? Que es muy voluntarioso. No, se refiere a querer, una voluntad que tiene que ver más con el querer, ¿no? No quedarme atrapado, no, yo no puedo, no, esto es imposible, yo no puedo, como hacemos siempre. No, sino preguntarme si quiero o no quiero, ¿no? Que quizás no nos preguntamos si queremos o no queremos. A mí me pasa eso también. Es más fácil decir no puedo, esto es imposible, bueno, ¿no? Y abandono. No tengo que impedir, dice el autor, que la energía se manifieste en mi interior. Esto de que como que me opongo, ¿no? O sea, me viene la emoción o el sentimiento de culpa también. Por eso automáticamente negamos, reprimimos y al reprimir proyectamos. Fíjense que lo hacemos en automático eso. No. Lo que consiste esto es en sentir la emoción, sentirla. No juzgarla ni calificarla y decir, ay, no, qué bronca terrible que siento, qué no sé qué miedo, cuánto miedo que siento, porque automáticamente fíjense que la mente empieza a narrar un discurso en torno a la emoción. Entonces ahí me pongo en lucha con mi energía interna. No, esto se trata de darme cuenta de la energía interna y no dejarme absorber por esa energía, sino que soltarla. Como decíamos la otra vez, ¿no? Que entre y salga, que entre y salga. No, que no se atasque, porque el problema es que la energía se atasca. No hay nada de malo en sentir la energía del miedo, de los celos o de la atracción. No es culpa tuya que tales energías existan. Ninguna atracción, repulsión, pensamiento, sentimiento supone alguna diferencia. Las emociones son emociones. Acá el que juzga es la mente, siempre sistema de pensamiento ego, que esta emoción es mala, que esta no debería sentirla y que aquella tampoco, aquella sí, aquella no. Bueno, no, es que las emociones son emociones, no son ni buenas ni malas, somos nosotros el que le damos significado, ¿no? El que le damos sentido.
nada de eso te hace puro o impuro, que esta es otra problemilla que tenemos, ¿no? Debido a lo que en la sociedad aquí se llama la moral, las buenas costumbres y la ética. Claro, como se nos ha instruido a todos en que debemos ser buenecitos, diplomáticos, suavecitos, amables y bonitos. Claro, si me salgo de los cabales y no sé, me encuentro con una energía un poquito heavy, así, ay, Dios mío, no debería sentir esto, Dios mío, ¿no? Empezamos como a persignarnos. Ay, qué momento, ¿no? Y creyendo que eso habla de mí, de si yo soy puro o impuro. Bien. Nada de eso eres tú. Tú eres el que los observa y eres pura conciencia. No creas que la libertad reside en no tener este tipo de sentimientos. Porque también nosotros tenemos ese problemilla, bueno, tenemos varios problemillas, pero entre los tales tenemos ese, que claro, con estas prácticas que hacemos, ¿no? De estar en la conciencia, observar y estar en paz y todo esto, que no nos permitimos, no, ay, decimos no debería estar sintiendo esto, ¿no? No, esto no va conmigo, o con un estudiante de espiritualidad. Bien. No creas que la libertad reside en no tener ese tipo de sentimientos. Entonces creemos que para ser libre yo debería ser buenecito, calmado, tranquilo y estar todo el día cantando, la, y que la vida sea... Y no sucede así. Por eso muchos fallan en la espiritualidad, ¿eh? Bien, no es cierto. Solo eres realmente libre cuando puedes serlo aún teniendo este tipo de sentimientos. Porque de un modo u otro siempre estarás sintiendo algo. O sea, si yo soy el que siente, o sea, el que experimenta, ¿no? Y que todo se basa en sentir y dejar de escapar de sentir, ¿por qué cada vez que siento algo yo me estoy machacando o reprimiendo para no sentir? Fíjense que hacemos eso. No, esto que estoy sintiendo es horrendo, mejor me voy a poner a pensar. Ay, voy a pensar mucho, a ver si lo resuelvo y me pongo tranquila. O voy a mirar la tele, o voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿no? Todo relacionado con el hacer algo en la forma, porque nosotros creemos que lo que hagamos en la forma nos va a calmar. Bueno, en el fondo nos puede llegar a calmar. Salir a dar un paseo, no sé, algo. Pero es que no es eso. Porque es permitir, es dejarme ser, es ser yo mismo, ser. No, como dice Antonio Blay, mantener un modelo de ser o una forma de ser. En el mundo, a todo el mundo aquí, en el mundo entero, este mundo que hicimos entre todos, lo que importa es la forma de ser. Y fíjense que es así. Ay, me junto con estos porque son así, y con los otros porque son así. Me gusta la forma de ser de fulano, de mengano. ¿Bien? Pero eso no es lo que soy yo. Lo que importa es ser, no mi forma de ser. Porque si voy a seguir atendiendo a un modelo de ser, y voy a sufrir siempre, porque en cuanto me salga un tantito de ese modelo, o de esa forma de ser, o como debería ser yo, fíjense que hasta en el trabajo de Byron Katie está eso del debería. Hay una parte, un juicio donde tenemos que decir, fulanito debería ser así, ¿no? Pero cuando invierto el pensamiento me doy cuenta que fulanito no debería ser así. Soy yo la que quiere que fulanito sea así, para yo ser feliz o estar tranquila. Entonces, si aprendes a mantenerte centrado ante las cosas pequeñas, verás que también puedes conseguirlo ante las cosas más grandes. Con el tiempo comprobarás que puedes permanecer centrado incluso ante cosas realmente grandes
y que el tipo de suceso que en el pasado te habría destruido viene y se va de igual modo, dejándote perfectamente centrado y en paz. Eso estaría bueno que lo practiquemos, ¿no? Bueno, en algún momento lo hemos comprobado, ¿no? Que cosas que antes nos alteraban terriblemente nos vuelven a pasar en un tiempo, ¿no? Aparentemente, te querés bajar más adelante y resulta que reaccionamos de otra manera. Ante la misma situación, La misma situación. Verás que puedes estar bien en lo profundo de ti, incluso ante una profunda sensación de pérdida. De esto es de lo que nos habla el curso de milagros también, que la paz no es estar tranquilito y lograr que ahora todo mi mundo cambie, que todo funcione perfecto para estar en paz, sino que darme cuenta que lo que aparentemente sucede afuera no me puede quitar la paz. Esa es la práctica, ¿no? No hay nada de malo en estar en paz y centrado mientras liberas la energía en lugar de reprimirla. Tenemos que tomar conciencia de que nosotros somos unos gran represores de nosotros mismos, ¿no? Nos reprimimos, nos contenemos. Fíjense en que hasta en las relaciones diarias, ¿no? Cuando no tenemos un trabajo previo hecho, un entrenamiento mental hecho, sentimos que queremos decirle algo a alguien y decimos, no, mejor no le digo, me voy a contener, no, mejor no, mejor esto, ¿no? Y así también nos reprimimos en cuanto a nosotros, en cuanto a nosotros mismos. ¿Y eso qué hace? Que la energía no circule, se estanca, todo se estanca. Como mínimo podrás vivir sin cicatrices ni impresiones emocionales permanentes, aunque ocurran cosas terribles. Si no retienes esos problemas en tu interior, podrás seguir con tu vida sin resultar dañado psicológicamente. Ocurra lo que ocurra en tu vida, siempre es mejor soltarlo que cerrarse.